de un tema que yo creo que es interesante y muy polémico, que yo personalmente estoy muy interesado en saber la opinión de un científico, que es sobre los alimentos transgénicos. ¿Son seguros o no son seguros? Bien, pues la persona que hoy nos visita es don José Luis García López, es un gran científico y quizá la persona más indicada para hablarnos de este tema. Él es doctor en química y licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como profesor en la Universidad Complutense y como jefe de grupo de investigación en la empresa Antibióticos Sociedad Anónima. En la actualidad es profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC de Madrid y dirige el Centro de Biotecnología Medioambiental dentro del Departamento de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Ha desempeñado varios cargos como gestor de política científica en la CICIT, como subdirector general de investigación en el CSIC y como asesor en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Biotecnología y actualmente es el representante nacional del programa Ideas del 7º Programa Marco. Es también miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AESA, del Consejo Asesor de la Innovación del Parque Científico de Madrid. Su experiencia en investigación se centra en diversos aspectos de los campos de la bioquímica, la genómica y la biotecnología, con más de 300 publicaciones entre artículos, libros y patentes. Ha fundado dos empresas spin-off del CSIC dedicadas al análisis de genomas, Life Sequencing, Sociedad Limitada, y al diagnóstico genético, Sequungen, Sociedad Limitada. Como veis, es un gran científico, así que muchas gracias, José Luis, por su presencia hoy aquí y nada más. Escuchamos ya su interesante conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, un placer estar en estos foros y la verdad es que espero que disfrutemos todos, relájense, porque a veces la ciencia es dura de entender. No pretendo probablemente que todo el mundo salga de aquí sabiendo cómo se hace un organismo transgénico, porque si no nos quitarían el trabajo a los que los hacemos, pero sí que pretendo que se lleven a casa una idea de cómo está el mundo de eso que hemos llamado los alimentos transgénicos, que la verdad que habrá que dejar de llamarles así porque la normativa nos dice que tenemos que llamarlos de otra manera. Ahora os lo contaré. Bueno, pues se trata de que de aquí, de esta tarde, todo el mundo salga, no sé si con las respuestas correctas o por lo menos con esas preguntas que uno siempre ha querido hacer y no se ha atrevido a hacer, pues que yo voy a intentar torearlas como José Tomás. Yo creo que José Tomás a mi lado hoy en día es un angelito, porque lo de los transgénicos me consta que suele generar mucho debate. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a intentar que todo el mundo pueda tener desde el día de hoy una idea más precisa de lo que es un alimento transgénico. No sé si voy a ser capaz de responder a si son seguros o no son seguros. Ya les anticipo que esto es una cuestión personal en muchos casos, es decir, que sobre la seguridad es algo que cada uno tiene que decidir. Yo, para entrar ya al trapo y empezar a dar los primeros capotazos, les preguntaría si alguien piensa que la harina de trigo es segura o no es segura. ¿Alguien me diría si esto es... la harina de trigo es un alimento seguro? Es segurísimo. Lo hemos llevado usando toda la vida. Pues si aquí hubiese algún celíaco, que seguramente puede que lo haya, me diría, pues para mí no. Entonces, ¿qué es seguro y qué no es seguro? Pues depende. Depende de para quién, de para qué. Depende de que nos pueda causar alergias o que para algunas personas pueda ser tóxico o no. Pero claro, digamos que desde un punto de vista egoísta, ahora mismo nadie pretendería eliminar la harina de trigo de nuestra alimentación por el hecho de que haya personas celíacas que puedan padecer una alergia grave e incluso morirse. Con lo cual, hay que plantear el debate en estos términos. Es decir, la seguridad absoluta, desde un punto de vista técnico, científico, no existe nunca. Hasta el agua puede ser dañina. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si alguien me pregunta ¿es seguro un alimento transgénico? Casi respondería la gallega, ¿es segura la harina? De toda la... Pues es un poco lo mismo. Es decir, que probablemente la respuesta haya que plantearla en otros universos y en otros conceptos, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña introducción.
Por supuesto, no pretendo que nadie esté de acuerdo. De entrada preferiría que nadie esté de acuerdo para que todo el debate se monte y podamos discutir sin problemas. Intentaré ser breve para dar tiempo al debate, que creo que es lo que puede interesar. Y en este sentido, pues vamos a empezar ya, a ver si acierto yo con los punteros. Me parece que no, que he hecho al revés. No. Vamos a hacerlo así. Bueno, lo primero que yo he venido aquí a vender mi libro. No decía eso. Yo he venido aquí a vender mi libro, sobre todo mis libros, porque hemos venido a hablar de mi libro, ¿o no? Bueno, es broma. Les voy a recomendar que si alguien está interesado en hacer unas pequeñas lecturas, hay unos libritos, luego los podéis hojear aquí. Desgraciadamente no os los puedo regalar porque no tengo otros. Pero estos libritos son una colección que la llamamos Preguntas y Respuestas sobre Biotecnología, que los podéis descargar de forma gratuita de la web de la SEBIOT, de la Sociedad Española de Biotecnología. Y son preguntas y respuestas muy sencillitas, qué es un gen, bueno, lo que uno se quiere preguntar. Está escrito a un nivel, digamos, periodístico, para que todo el mundo, sin unos grandes conocimientos, lo pueda entender y utilizar. Y estos son gratis. Bueno, después, para aquellos que quieran profundizar un poco más, pues he traído aquí unos libros. Este es un libro de un amigo mío que se llama Los genes que comemos, porque nosotros comemos genes todos los días. Nosotros comemos alimentos vivos y alimentos que ya están muertos, pero lo que tienen esos alimentos como seres vivos son genes y por lo tanto comemos genes. Este libro trata de desmitificar eso de que los genes no nos los comemos. Pues sí, el ADN, que es donde están los genes, es un alimento muy potente porque tiene fósforo, nitrógeno, carbono, es un alimento ideal como tantos otros, como los carbohidratos, como los lípidos, las proteínas. Se llaman los genes que comemos. Luego, si a alguien le interesa, hay un libro de texto que hicimos hace un tiempo para la universidad a distancia, que se llama Biotecnología y Alimentos. Esto se compra en la UNED, es un libro que utilizan los estudiantes de la universidad a distancia, y aquí vienen muchas cosas de lo que son los alimentos y la biotecnología y demás. Este otro libro es un libro que hicimos se llama Organismos modificados genéticamente, es un poco más técnico y ya es más complicado de entender, pero sobre todo quería recomendarles, y esto ya sí que es como el de mi amigo, este libro que se llama Maná, porque la semana pasada estuve en la librería del CSIC presentando este libro de mi amigo Daniel Ramón, que es probablemente la persona que debería estar aquí porque es la persona que más sabe de biotecnología de alimentos, premio nacional, etcétera, que se le ha ido la olla y ha hecho una novela científica. Y es una novela científica que habla sobre alimentos transgénicos. Y la novela, cuando la leí el otro día volviendo a casa en autobús, que le eché un vistacillo así a ver de qué iba, empieza en un pueblecito de las afueras de una gran ciudad, en concreto de Sabadell, en el recinto cultural del ayuntamiento, y el protagonista habla sobre los alimentos transgénicos. Es decir, exactamente la misma situación que tenemos ahora. El lío que se monta a partir de ese momento con muertos, asesinatos de todo tipo y demás, espero que no me pase a mí. Pero les aseguro que es un thriller muy interesante en el que se mezcla la parte técnica científica con los thrillers cinematográficos. La verdad que me puso los pelos de punta porque dije, madre mía, yo ni me lo había esperado, ¿no? Así que bueno, tienen para entretenerse de los alimentos transgénicos. Algunos conceptos básicos. Vamos a empezar por lo más básico. Lo primero que quiero que sepan es que tenemos una legislación que nos protege, o por lo menos así lo pensamos algunos, para que todo lo que hagamos en este sentido de nuevos alimentos, y en especial los alimentos transgénicos, esté de alguna manera regulado y protegido. Hay una ley española que se llama la Ley de Bioseguridad, que ya tiene unos pocos años, es del año 2003, y un Real Decreto que la desarrolla del año 2004, que traslada a nuestra legislación una directiva de obligado cumplimiento europea, y que viene a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las plantas transgénicas y en general con los organismos modificados genéticamente, que ahora hablaremos de ellos. Esta ley de bioseguridad crea una cosa que se llama la Comisión Nacional de Bioseguridad,
que está regulada por el MAGRAMA, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y que es la que tiene competencias para decidir a nivel nacional y europeo qué puede ser o no autorizado en este país. Además de esto, tenemos un reglamento europeo de etiquetado. Hoy en día ningún alimento transgénico o modificado genéticamente puede estar en el mercado sin etiquetar. Es decir, si alguno de ustedes supiera que hay un alimento en un supermercado que es transgénico y no está etiquetado, se puede denunciar. Otra cosa es cómo se sabe que ese alimento es transgénico. Ya me lo preguntarán luego. Tenemos, además, se ha creado una agencia, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria, a la que yo tuve el honor de pertenecer en su primera etapa como experto, que trata de identificar los riesgos para la salud, porque depende del Ministerio de Sanidad y Consumo, ya no del Ministerio de Medio Ambiente, sino que es la agencia que nos protege para que si hay no solo alimentos transgénicos, sino cualquier tipo de alimentos, cualquier problema que haya de seguridad alimentaria en este país, pues nos convocan como a los bomberos a una reunión inminente y nos piden que demos explicaciones y que propongamos un plan de acción, etcétera, ¿no? Y existe un equivalente, que es la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que también nos protege a todos los niveles para salud, es la que autoriza los alimentos transgénicos, etcétera. Si nos fiamos de las autoridades nacionales y europeas, podríamos estar de alguna manera convencidos de que los alimentos transgénicos son seguros, pero no quiero ir más allá porque esto sería, digamos, chafar la conferencia. Hay otras autoridades internacionales importantes que se preocupan de esto. Hay una que es el equivalente a todo esto a nivel americano, que es la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, que en el caso americano también se dedica a los alimentos. Y hay dos organizaciones bien conocidas, que una es la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que también opinan y vigilan que no hagamos ningún desastre con los alimentos transgénicos y con otros alimentos en general. Quiere esto decir que de alguna manera todo el tema está supervisado. Otra cosa es que nos creamos o no si estas agencias o estos organismos internacionales nos supervisan o no adecuadamente. Además de esto, habrá que decir que tenemos toda una serie de organizaciones no gubernamentales. Ya comentaré algo sobre todo de Greenpeace, que yo creo que es la organización más sólida, que me disculpen los demás, pero bueno, es por poner un nombre, y también comentaremos sus opiniones y yo tengo muchos amigos. Yo soy un ecologista convencido, es decir, los biólogos o gente que trabajamos con la naturaleza, obviamente somos ecologistas de base. Luego otra cosa es que entre nosotros tengamos nuestras opiniones. Pero un concepto fundamental que sí que quiero trasladarles, porque son conceptos que están muy de moda. Voy a poner algunas palabrejas en inglés, porque el inglés en algunas cosas es más preciso que el castellano. Y este es el concepto de seguridad alimentaria. Y para que cuando lo escuchen tengan claro que hay dos conceptos de seguridad alimentaria. Hay una cosa que los americanos o los ingleses llaman food safety, que significa seguridad alimentaria, y que es lo que a lo mejor nosotros entendemos más claramente como seguridad alimentaria, es decir, se refiere a la manipulación y preparación y almacenamiento de alimentos de manera que podamos prevenir enfermedades causadas por estos alimentos. Es decir, es lo que llamaríamos la seguridad para que el alimento no nos provoque ninguna enfermedad, no sea tóxico, etcétera. Pero hay otro concepto que es realmente el concepto de seguridad alimentaria, y en el que también están implicados los transgénicos, que es lo que se llamaría aseguramiento alimentario, que es, de alguna manera, se refiere a la disponibilidad de alimentos, al acceso de las personas a ellas y al aprovechamiento de los recursos. O sea, la idea es que tenemos que hacer un mundo donde los alimentos sean disponibles para todo el mundo, para toda la gente, pobres, ricos y demás. Y esto es el aseguramiento, la seguridad alimentaria. Es decir, cómo podemos garantizar que toda la población, todo el planeta puede tener acceso a los alimentos, porque este es un derecho que todo el mundo tiene. No solo estamos hablando de que no sean tóxicos, que nos parece muy bien, sino que tengan acceso a alimentos sanos, seguros, en todos los sentidos. Y son dos aspectos que hay que diferenciar claramente. Bueno, un primer concepto que quiero que escuchen, que es un concepto que se oye muchas veces: un organismo o una sustancia GRAS. No tiene nada que ver con la grasa, no tiene nada que ver con los lípidos y tal. En inglés significa, o en traducido al castellano, que es generalmente considerada seguro.
Esto es lo que decía yo antes de la harina. La harina se podría considerar una sustancia gras. ¿Pero por qué es gras? ¿Por qué consideramos que es generalmente segura? Pues porque llevamos usándola siglos. ¿Y cuánta gente se ha muerto de comer harina? Pues hombre, alguien habrá que se haya muerto, claro, evidentemente, pero muy pocos. Es decir, en el fondo, lo que estamos reconociendo con esto es nuestra incapacidad, porque la manera más precisa de saber si algo es seguro o no seguro es consumirlo durante tiempo y ver qué pasa. Claro, si no, siempre nos cabe la duda de si yo me como un kiwi por primera vez, que a lo mejor no lo he visto nunca, que no se cultivaba en España, que venía de Nueva Zelanda, si me va a sentar mal y me va a dar un torozón. Pero claro, yo me lo como porque sé que hay muchas personas que se lo han comido antes y que no les ha pasado nada, pero a lo mejor me lo como y me pasa algo. Entonces, lo que se considera gras es aquello que de alguna manera hemos ido usando con el tiempo y de forma general y aceptable no implica riesgos para la salud, sin que eso necesariamente signifique que para algunos individuos pueda tener alguna consecuencia fatal. Por lo tanto, este concepto de seguridad absoluta, vuelvo a repetirlo, es algo que va ligado al consumo y a nuestro conocimiento adquirido por tiempo. Entonces, una queja que se hace a los alimentos transgénicos es que llevamos poco tiempo usándolos. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Pues yo a la respuesta diré, no tengo ni idea, porque hasta que no pase ese tiempo no sabremos lo que pasa. Inicialmente, me estoy adelantando, se pensaba que los alimentos transgénicos iban a causar un tremendo desastre en la población de mariposas monarca, estas mariposas preciosas de alas y tal. Y no ha pasado eso, no ha pasado. Pero claro, a priori, si a mí me lo preguntan, a lo mejor hubiera dicho, pues a lo mejor sí. Pero con el tiempo y con los estudios que se han hecho y con una serie de cosas no ha pasado. ¿Eso qué significa? Pues a lo mejor nada, porque a lo mejor dentro de otro montón de años más que todavía no han pasado, ha pasado algo en esas mariposas monarcas que ahora no sabemos. Hay que vivir, desgraciadamente o afortunadamente, con la incertidumbre siempre. Y esto es algo con lo que convivimos todos los días cuando nos montamos en un coche y es seguro o no seguro y nos pueden pasar cosas. No me estoy justificando. Lo que quiero decir es que tenemos que tener claro que el concepto de la seguridad absoluta con nada existe y por lo tanto eso no es una justificación ni nada, pero cada uno tiene que asumir ese compromiso. Bien, lo que sí que vamos a hablar hoy es que cuando hablamos de riesgos y seguridad no podemos ser tan antropocéntricos de pensar solo que hay riesgos para el hombre. No, tenemos que pensar en que hay riesgos medioambientales para las plantas, para los animales o para los ecosistemas. En el fondo es como, pues a mí también, porque todos los riesgos que haya contra plantas, animales o ecosistemas también en el fondo repercutirán en nuestra salud futura. Es decir, cuando hablamos de alimentos transgénicos y de su seguridad, no podemos pensar solo en cómo van a afectar a mi alimentación, porque es que a lo mejor a mi alimentación no me afectan, pero ¿cómo le afectan al medio ambiente? ¿Cómo le afectan a la cadena de alimentos que se va a generar en el medio ambiente? ¿Vamos a destruir los ecosistemas o no? ¿Y eso cómo va a repercutir al final en nuestra salud? Entonces, es mucho más complejo que lo que es el adquirir el alimento seguro, ¿eh? Bien, voy a contarles otro concepto también muy típico, que es un poquito más complicado de entender, que es el concepto básico de lo que conocemos como contaminación genética. Las plantas producen polen, el polen se traslada y fecunda a otras plantas. Si yo tengo un campo con alimentos transgénicos o plantas transgénicas, el polen de este campo puede pasar a un polen de un campo similar, de una planta silvestre o de una planta cultivable similar, y entonces algunas, no todas, pero algunas de estas plantas podrían ser transgénicas con el tiempo. Con lo cual, cuando yo obtenga un alimento de estas plantas que en principio fueron no transgénicas, podrían llevar una contaminación de una planta transgénica. Por eso la normativa europea lo que fija es un porcentaje de contaminación máximo dentro de lo que podría ser un alimento no transgénico, porque hoy en día, debido a que los barcos se trasladan y pueden llevar plantas transgénicas y no transgénicas, pero limpiar un barco de miles de toneladas es muy difícil y pueden quedar restos. Y entonces hay cierta contaminación, que es una contaminación ambiental, por esto que les digo, y una contaminación física de los traslados.
Entonces lo que ocurre es que nuestra legislación europea nos dice que solo se considera alimento transgénico aquel que tiene un porcentaje mayor de un 0, algo por ciento. Vamos a entendernos en un 1% para una cantidad pequeña pero medible. En principio se empezaron a poner cantidades de otro tipo, pero claro, no las podían medir, con lo cual al final llegaron a un compromiso y es un número de esos mágicos que existen, pues ya está. Pero que sepamos qué significa la contaminación genética, que es una contaminación que se puede producir en el campo y a partir de ahí también se puede producir después. Ya entramos en harina científica y ahora vamos a ver cómo se hace una planta transgénica. ¿Por qué o qué ventajas tienen las plantas transgénicas? A ver si lo soy capaz de explicar, porque esto no es muy fácil. Hay un concepto básico que lo llamamos la mejora genética. Desde el Neolítico, cuando el hombre empieza a cultivar, deja de ser recolector y ganadero y cazador y se hace agricultor y ganadero, pues empieza a cultivar las plantas y a partir de ese momento las empieza a seleccionar. Porque claro, el agricultor quiere canjear los frutos de su agricultura por una hacha de sílex o cualquier cosa. Entonces trata de producir lo mejor y lo más bonito, etcétera, como siempre. Entonces lo que empieza a ver es que hay plantas que crecen más, plantas que crecen menos. ¿Y qué hace el agricultor del Neolítico? Pues oye, empieza a pensar y dice, pues voy a cultivar las plantas que crecen más, porque al final a lo mejor me da más producción en el siguiente cultivo. ¿Qué está haciendo el agricultor del Neolítico? Selección. En principio el agricultor del Neolítico no sabe nada de genética, no sabe hacer cosas y lo que normalmente hace es seleccionar lo que de forma natural se va modificando genéticamente. ¿Cómo se hace esto después cuando aparece la agricultura? Pues de alguna manera lo que hacemos es cruzamiento de plantas y hacemos especies nuevas basándonos en este cruzamiento. Una planta que tiene una determinada propiedad, en esto que es amarillo, y una planta que es bajita, pues nos interesa una planta que tenga lo amarillo y que sea bajita, por lo que sea. Pues bueno, cogemos, las cruzamos y aparece al final una planta amarilla y bajita. Y eso pues nos da una utilidad a la planta. ¿Qué se hace después? Después, con el tiempo y en los últimos años, lo que se hace es que además de hacer estos cruzamientos, mutamos las plantas. Mutar una planta significa someterle a un tratamiento tóxico que va a hacer que la planta cambie su genética para que aparezcan nuevas propiedades. Esas nuevas propiedades las cruzamos y aparecerán después plantas a seleccionar con nuevas propiedades. Pero todo esto está dentro de lo que llamamos la mejora tradicional. Y cualquier planta obtenida por este procedimiento no se considera una planta transgénica. ¿De acuerdo? Es decir, es una planta que ha sido obtenida con métodos tradicionales y se considera métodos tradicionales el cruzamiento y la mutagénesis con radiaciones gamma o radiaciones ultravioletas, que digo yo, si esto tiene mucho de tradicional, pero bueno, de momento está permitido y aceptado que esto no es un procedimiento de ingeniería genética. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Ya veremos al final por qué lo digo. Acuérdense de esto. La siguiente es la recombinación, que es el procedimiento de obtener plantas transgénicas. ¿Cómo obtenemos una planta transgénica y en qué se diferencia la obtención de una planta transgénica del procedimiento tradicional? A ver si lo entendemos fácil. Aquí teníamos una planta inicial que tenía las propiedades de tener este color amarillo aquí. Y nosotros queríamos obtener una planta bajita y el color amarillo. Si nosotros sabemos cuál es el gen que confiere a la planta la propiedad de ser bajita, lo que hacemos es coger este gen, aislarlo, hacer un procedimiento de clonación, que luego ahora veremos cómo se hace, y transferirlo por un procedimiento de ingeniería genética a esta planta alta y directamente vamos a obtener la planta bajita sin hacer este proceso de selección, sin nada. Es decir, que hemos ganado tiempo y también hemos ganado otra cosa, y es que yo sé qué ha pasado en este cruce, porque lo que he hecho es poner esta planta con este gen y esta planta nueva va a tener los genes de esta planta más este fragmento de gen que yo he tenido. Lo que va a tener estas plantas, ni idea, porque las he cruzado y ahí puede haber pasado de todo y no sé lo que pasará. No digo que esto sea inseguro,
Lo que digo es que no sé lo que habrá pasado. Lo que digo aquí es que esto sí sé lo que ha pasado. Y tampoco digo que sea seguro. Lo que digo es que sé lo que ha pasado. Y esta es la gran diferencia entre una planta obtenida por procedimientos tradicionales y una planta obtenida por procedimientos recombinantes o transgénica. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que ya generaré debate en alguien que estará intranquilo, que querrá saber cosas, pero bueno. Simplemente para comentarles, ya no lo llamamos plantas transgénicas. Yo he cometido un error grave que mis compañeros me dirían que por qué lo he puesto. Porque ya no se llaman plantas transgénicas, esto es un error, porque lo que ya hablamos es de organismos genéticamente modificados, organismos modificados genéticamente, se llaman OGMs. Y esto es lo que dice la ley de bioseguridad, que lo pueden leer, que es cualquier organismo, con excepción de los seres humanos, porque a nosotros no nos pueden modificar, está prohibido. Otra cosa es que sepamos o no, esto es otro debate, pero de momento no nos dejan modificarnos genéticamente por estas vías de la transgénesis, cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o en la recombinación natural, siempre que se utilicen las técnicas que reglamentariamente se establezcan. Bueno, esto es parafernalia jurídica, que lo que viene a decir es que lo que no se haya obtenido por procedimientos tradicionales es todo modificado genéticamente. ¿De acuerdo? Y hemos dicho un poco lo que son los procedimientos tradicionales. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en las etiquetas que aparecerán en cualquier alimento no aparecerá la palabra transgénesis, aparecerá la palabra OGM o MG o, lo que es más preciso, organismo genéticamente modificado. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque organismos genéticamente modificados son todos, porque hemos modificado todo. Y es un poco impreciso, pero esto es lo que dice la ley y es a lo que tenemos que referirnos. ¿Qué es entonces un organismo transgénico? Pues el organismo transgénico es el organismo genéticamente modificado al que le hemos incrustado un gen que en principio deriva de otro organismo distinto. Por ejemplo, si a una planta le ponemos un gen humano, o si a una planta le ponemos un gen de una bacteria, o si a una bacteria le ponemos un gen humano, o le ponemos un gen de planta. Se llama transgénesis porque estamos transfiriendo un gen, por eso llaman plantas transgénicas. ¿Quiere esto decir que no todas las plantas modificadas genéticamente van a ser plantas transgénicas? Porque podemos modificar la planta modificada genéticamente con un gen de su propia planta o de su propia especie. Ahora bien, el concepto de transgénesis es un concepto un poquito más técnico, que es cuando metemos a la planta o al animal o a lo que sea un gen que no es de su especie. Y esto lo podemos hacer no por cruzamiento, porque ya se puede entender que el cruzamiento entre cosas, entre una bacteria y un ser humano, o entre una bacteria y una planta, ya va a ser difícil. Pero eso lo podemos hacer con procedimientos genéticos. Da miedo, ¿no? Pero bueno, esto ya es algo con lo que tenemos que convivir. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿por qué podemos hacer estas cosas? En general lo podemos hacer porque la naturaleza nos lo permite, porque yo les aseguro que si la naturaleza no nos dejara hacer transgénesis, no lo podríamos hacer. Y la naturaleza hace transgénesis todos los días. Y le mete genes de bacterias a las plantas. Y esto lo ven ustedes en las agallas. Las agallas es un experimento de transgénesis natural, en el cual una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que está por aquí abajo, que no se ve muy bien, invade la planta, la infecta, le transfiere material genético, y lo que hace la puñetera bacteria es hacer que la planta produzca alimento para ella. Y entonces la transforma y hace que su genoma produzca sus alimentos para que la bacteria viva feliz y crea una especie de tumor. Pues bien, nosotros lo que hemos hecho es aprender de esta bacteria, y los alimentos transgénicos o las plantas transgénicas los hacemos igual que lo hace la bacteria. Lo hacemos con una bacteria, no con la bacteria natural, sino con una bacteria a la que le hemos puesto el gen que a mí me interesa, no al que le interesa a la bacteria. Pero hacemos exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer en definitiva es trabajar con material genético. Saben ustedes que los genes son un conjunto de letras como esta. Aquí los expertos vemos muchas cosas. Ustedes ven letras que además no tienen ningún sentido, pero yo veo un gen aquí, veo sus aminoácidos, lo que codifica, en fin, veo muchas cosas. En el fondo, pues los genes son pequeños fragmentos de estas letras que codifican aminoácidos, que en definitiva van a codificar proteínas y que al final se traduce pues en un individuo, etcétera. Es decir, el material genético con el que vamos a trabajar son letras.
que extraemos de un DNA donde están esas letras. Es para que se hagan una idea de con qué trabajamos. Trabajamos con letras. Realmente yo trabajo en un ordenador la mayor parte de mi tiempo, porque trabajo con Word y trabajo con letras. Yo siempre digo que la mejor manera de entender que es un organismo transgénico es como si cogiéramos un libro de Quevedo, ¿no? Un libro de Quevedo cualquiera, y de repente le quitáramos un párrafo y le metiéramos un párrafo de Góngora al libro. Pues eso sería un libro transgénico de Góngora y Quevedo. ¿Qué pasaría? Pues no lo sé. A lo mejor alguien se llevaría un susto, pero sería un transgénico. Y eso es lo que hacemos nosotros. Quitamos un párrafo de un sitio y le ponemos otro, o se lo añadimos o se lo ponemos. En el fondo es lo que llamamos cortar y pegar cuando hacemos Word, o cuando hacemos un texto de Word. Eso es hacer transgénesis. Es lo más sencillo de entender. Hacer libros transgénicos es hacer plagios de cortar y pegar. Luego lo que pase con el libro, si el libro se puede leer o no se puede leer, o es un libro tremendo porque dice unas tonterías enormes o no, o es peligroso, pues eso dependerá de lo que hayamos cogido de un lado para otro. Pero eso es lo que hacemos los ingenieros genéticos, trasladar información de un individuo a otro individuo para que ese otro individuo con esa información haga algo que antes no hacía. Y esto es la transgénesis. Bueno, aquí, vamos, solamente explicar un procedimiento de transgénesis no solo me llevaría una clase, sino varios días para que lo pudieran entender, y además, incluso, casi les diría que yo muchos de estos experimentos, incluso considerarme un experto, no lo entendemos, porque en muchos de estos experimentos hay mucho protocolo, muchas cosas. Simplemente que sepan que lo que hacemos es esa información de cortar y pegar con las tijeras, que es como el Word, la trasladamos a esa bacteria que he dicho antes que está en el campo, y lo único que hacemos es coger una hojita de la planta, le hacemos unos arañazos pequeños, no la machacamos mucho, con cuidado, le ponemos la bacteria encima y con eso ya se transforma la planta. Lo que hacemos después es darla de comer, ponerlo con unos alimentos especiales de laboratorio, y ya ven que la planta transgénica se produce en un tubo de ensayo. Fantástico. Yo si no lo hubiese visto no me lo creería, pero en el laboratorio, si vienen a verme, lo pueden ver ustedes todos los días. Pero les diría más, también se pueden transformar a pistoletazos. Esto es otra manera. Existe lo que se llama la pistola genética o el cañón genético. Aquí ven, entonces se ponen unos balines en el sentido estricto de la palabra balín, rodeados de ese ADN, de esa información genética, se le carga la pistola y se dispara. El balín entra en la planta y la transforma. Fácil, ¿no? Ya más fácil no se lo puedo poner. A partir de ahí ya los ingenieros genéticos hacen otras cosas. Es decir, con esto que les quiero decir, que tenemos unas herramientas muy poderosas para hacer muchas cosas, al nivel que podemos cambiar las cosas en un texto de Word. Yo puedo cambiar el genoma de cualquier animal, ser vivo, letra a letra, haciendo lo que me dé la gana con esas letras. Y esto me da un poder enorme y una responsabilidad tremenda, pero que sepan que lo podemos hacer. Otra cosa es que sirva para algo, a lo mejor no sirve para nada, que suele ser lo habitual, pero es algo que nosotros podemos hacer. Herramientas existen. Y encima no son muy caras, como os han podido imaginar. Esto lo puede hacer cualquier país, aunque pongan tan poco dinero como en el nuestro, en principio. Bien, lo único que tienen que tener son estudiantes cualificados, que esto es fundamental, la educación y otras cosas. Pero hacerlo, lo que se dice hacerlo, y costoso, como que no es muy costoso. Posibles mejoras genéticas que vamos a apreciar aquí, pues tenemos en las plantas. ¿En qué nos podemos fijar? ¿Qué queremos cambiar en una planta? Pues mejorar la producción. Podemos mejorar sus propiedades nutricionales. ¿A quién va a beneficiar lo primero? Bueno, a todos no, pues al agricultor, claro, a las compañías que nos venden los alimentos, pero lo segundo ya nos empieza a valer más a nosotros. O cambiar y tener nuevas propiedades. ¿Se imaginan alimentos que nos vacunen? Pues también los hay. Esto empieza a ser otras tecnologías, es decir, podemos utilizar los alimentos para otras cosas. A lo mejor pensamos que no debemos usarlos, pero bueno, esto es otra cuestión para el debate. Los microorganismos. Pues podemos mejorar la producción de aditivos, luego les enseñaré. Muchas de las cosas que estamos comiendo, cueces o enriqueces. ¿Con qué se creen que se hace eso? Ahora les enseñaré. Y la mejora de la producción en animales. Tengo que advertirles ya que aunque sabemos hacer animales transgénicos y les enseñaré varios,
hoy en día no está ni autorizado ningún animal transgénico. Entonces, de momento, animales no van a comer porque no están disponibles. Lo demás sí. Mejora agrícola. Bien, aquí empieza ya el debate y empezamos a tener problemas porque hay un elemento básico en los primeros transgénicos que se hicieron. A ver, yo voy a ser muy crítico porque a mí me gusta repartir para todos los lados. La transgénesis se empezó a hacer en Europa en los años 80 y demás, entonces se vio un potencial enorme y entonces pues las compañías multinacionales y todas las que tenían opción empezaron a hacer multitud de aproximaciones y tal, y algunas cosas pues se hicieron de forma chapuza. Es verdad que todas las chapuzas que se hicieron en su momento se han retirado y que no van a seguir en el mercado. Por ejemplo, una de las chapuzas que se hizo, importante además, es que cuando yo he dicho antes cómo se hace una planta transgénica, pero para que lo entiendan, nosotros utilizamos la resistencia a los antibióticos para seleccionar las bacterias, para trabajarlas en el laboratorio. Resistencias a antibióticos incluso que usamos nosotros, como la ampicilina, las penicilinas o la canamicina, que son antibióticos de consumo humano. Y los usamos para trabajar. Pero las primeras plantas transgénicas incluían dentro de la transgénesis estos genes de resistencia a los antibióticos, porque no habían tenido el tiempo necesario para desarrollar la tecnología para quitárselos. Y esto es lo que se llama una chapuza científica, porque no es necesario, la planta no vive de esos genes de resistencia. Entonces hoy en día está prohibido, ya no se pueden poner estos genes de resistencia, pero algunas de las plantas que se hicieron en su día tenían estos genes de resistencia, que podemos decir que puedan ser inocuos o no, pero lo cierto es que todo lo que no es necesario en la transgénesis es como si copiáramos un párrafo y le pusiéramos además unas líneas más de chapuza porque hemos copiado mal con el cut and paste del Word. Entonces es hacer chapuzas y esto no es admisible, y los primeros que se hicieron tengo que decir que eran una chapuza. Pero bueno, a partir de aquí se han ido desarrollando plantas, por ejemplo, que se llaman resistentes a herbicidas. Este es un herbicida que se llama glifosato, no viene a cuento la fórmula, pero que es un herbicida. Un herbicida, ¿saben lo que es? Pues es un producto químico que se echa en el campo y que teóricamente mata las malas hierbas, pero también mata todo, claro, porque es herbicida, porque mata cualquier vegetal. ¿Qué ocurre? Si yo soy capaz de poner a una planta o hacer una planta resistente a un herbicida, puedo echar herbicida en el campo de tal manera que las malas hierbas se mueren y nosotros podemos seguir cultivando sin tener que agacharnos a recoger las malas hierbas. Entonces aquí ven un cultivo lleno de malas hierbas y aquí un cultivo transgénico perfectamente muy guapo, muy bonito, muy todo, sin necesidad de que el agricultor se tenga que entretener en recoger las malas hierbas. Pero esto tiene trampa, porque le he tenido que echar un herbicida que es tóxico, evidentemente, porque es un producto químico. Yo puedo decir que es menos tóxico que otros, que al final desaparece, pero le he tenido que echar un herbicida. Por lo tanto, esto es una pequeña chapuza también. Lo que pasa es que nos viene bien en la agricultura, pero es una pequeña o gran chapuza, porque al final tengo que echarle glifosato al medio para que me salga tan bonito el cultivo. Tengo que decir que estas plantas son transgénicas porque tienen una enzima que procede de una bacteria que es igual a la de la planta. En este caso, desgraciadamente nosotros, las plantas y las bacterias, somos más parecidos de lo que parece. Y tenemos muchas enzimas y muchas proteínas que compartimos, pero dio la casualidad de que había una proteína de una bacteria que hacía que la planta fuera resistente. Y lo que hemos hecho en este caso es cambiar una proteína de la planta por otra casi idéntica que tiene una bacteria y que es resistente al glifosato. El truco de esto es que yo te vendo la planta transgénica y también te vendo el herbicida. Así que gano todo, La multinacional aquí gana por todo, por el herbicida y por la planta. Y si no le compras la planta, no te vende el herbicida, o no te vende el herbicida si no le compras la planta. Con lo cual, pues le compras el paquete completo. Y entonces, bueno, pues aquí los ecologistas tienen bastante razón que esto es una trampa saducea. O sea que habría que pensar cómo mejorar estos aspectos económicos del problema. Si no, ya los temas... Tiene una ventaja, y eso es evidente, y es que se puede hacer lo que se llama siembra bajo cubierta. No sé si habrá muchos agricultores aquí, pero evidentemente cuando se hará un campo para hacer la nueva cosecha, pues hay que eliminar todos los rastrojos, todo, porque si no nos crece después las malas hierbas.
Cuando hacemos eso y aramos un campo, estamos destruyendo toda la fauna y la microbiota que hay en el campo, y eso hace que el campo sea menos productivo. Si nosotros podemos dejar en el campo los residuos sin llevárnoslos y tal, eso genera más alimento para las plantas que vengan después. Pero si eso lo hacemos y sembramos allí directamente, lo que va a pasar es que van a crecer todas las malas hierbas y no va a haber quien cultive nada. Pero si antes de sembrar le echamos el herbicida para el cual la planta es resistente, luego nos van a crecer aquí las plantas perfectas con la siembra bajo cubierta. ¿Qué ventaja tiene? Pues dicen que protege un poco el medio ambiente, pero vuelve a ser otra ventaja relativa porque hemos tenido que echar herbicida. Ténganlo en cuenta. Me van a decir los a favor, ¿también echamos herbicidas y pesticidas en las plantas normales? Pues también, desgraciadamente también. Bien, otro tema importante es lo que se llama la resistencia a los insectos. Esto es lo de siempre, o como yo o comes tú. Y a lo mejor podemos comer todos, pero en esto de las plantas, cuando sembramos un cultivo, y si lo hacemos en nuestro jardín y tenemos unas manzanas preciosas, y de repente pues viene un pajarito, y cuando las vamos a recoger el día de antes, que las hemos visto estupendas, a la mañana siguiente están o desaparecidas o picoteadas. Y bueno, todavía cuando es un pajarito, pero cuando son los gusanos, se meten dentro y me como una manzana con regalito dentro, pues ya como que no me gusta. Entonces estamos mal acostumbrados a trabajar el campo de tal manera que los insectos y las cosas no les afecten. Entre otras cosas porque las cosechas en las plagas pueden disminuir. Entonces, una nueva opción de las plantas transgénicas es buscar resistencia a plagas. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, hay una manera en la agricultura ecológica que conocemos desde hace muchos años, que es usando una bacteria que ven aquí, es un bacillus, que es una bacteria que está en el suelo, que produce, no sé si se ve muy bien, pero unos cristales negros que se ven aquí, de este color, que tienen una proteína, que se llama la proteína CRI. La proteína CRI es una proteína que por no sé qué razón produce esta bacteria, porque la verdad no sé cuál es la razón de que produzca esta proteína, esta bacteria, pero que a alguien, por casualidad, se le ocurrió probar y resulta que es tóxica para algunos insectos. Los insectos, cuando se comen esta proteína, llega a su intestino y les produce un desarreglo intestinal tan grande que se mueren. Pero solo es tóxica para los insectos, ni para otros animales, ni para nosotros, solo para insectos y no para todos, para algunos. Hay varios tipos de proteína CRI. Esta proteína se utiliza como tal en productos que son comerciales, que se espolvorean en el campo con el Bacillus thuringiensis, y es ecológico porque esto no son pesticidas en el sentido estricto, no son productos químicos, son productos naturales que si se los come un pájaro, si nos los comemos nosotros, no producen toxicidad. Es un pesticida biológico, para entendernos, es un producto natural. El problema que tiene esto es que como llueva, el pesticida se me va a la tierra y ya no protege, o protege menos. Por lo tanto, no está de forma permanente en la planta. Es el problema en general de todos los pesticidas. ¿Cómo hacemos para que esté siempre en la planta? Pues lo que vamos a hacer es que la proteína de esta bacteria la pongamos dentro de la planta, de tal forma que cuando el insecto se quiera comer la planta, se come la planta y la proteína. Y entonces le va a dar un torozón y el pobre insecto se va a morir. Y entonces, cuando varios que intentan comérselo, ya dicen, pues aquí no vamos. Y entonces lo que ocurre es que lo dejan tranquilo. Y entonces aquí ven un campo, este lado es un campo transgénico que tiene la proteína CRI, que se llama BT, de Bacillus thuringiensis. Esto es de al lado, esta raya la he puesto yo, y este de aquí está muerto por la invasión del gusano. Entonces los gusanillos no pasan, porque si se comen eso, se mueren. Con lo cual dicen, pues no paso, pero se mueren. Desgraciadamente se mueren. ¿Qué pasa? Pues evidentemente pasan muchas cosas. Pasa primero que tendremos que pensar, ¿a mí me interesa que haya gusanillos? Yo diría que sí, que me interesa, porque son la cadena trófica y los gusanillos se alimentan de eso los pájaros. Dicho sea de paso, los pájaros que coman estas plantas o los animales que coman estas plantas como nosotros no van a tener ningún problema, pero los gusanos sí. Y los gusanos se mueren y bien muertos, sin piedad. Se mueren igual que con cualquier insecticida, por supuesto, pero aquí se mueren comiendo. No quiero decir con esto que sea mejor, pero se mueren. ¿Qué hacemos para evitar esto? Bueno, esto no es trivial, tiene una consecuencia. Los insectos se reproducen por millones y la naturaleza es muy sabia
Y la naturaleza lo que hace es conseguir resistentes. Si yo sembrara un campo transgénico para matar a los insectos, ¿ustedes creen que los insectos se morirían? Los primeros sí, pero habría insectos que serían resistentes con el tiempo, porque desarrollarían mutaciones que les harían resistentes. Y con el tiempo la planta transgénica no me serviría para nada, porque se terminarían comiendo la normal y la transgénica, y se comerían todo, y nos comerían a nosotros si les dejásemos. Pero, ¿qué hacemos? Pues somos más listos porque no somos insectos. Y entonces, esto es como come y deja comer. Entonces lo que hacemos es plantar un campo al lado que es no transgénico, para que se lo coman y sean felices. Y entonces, cuando son felices, no desarrollan resistencias o menos. Y entonces no nos molestan. Esto es lo que se llaman los refugios. Y hoy en día lo que se hace es sembrar plantas transgénicas con refugio. Así comemos todos. Nosotros, es verdad que hemos perdido este cacho, pero esto se lo dejamos a los insectos y se lo dejamos a los pajaritos que se comen a los insectos, porque al final los pajaritos se comen a los insectos. Desgraciadamente alguien se come a alguien. Y dejamos el cultivo transgénico libre de resistencias. Esto es casi obligatorio para evitar las resistencias, porque si no, no serviría de nada la planta transgénica. Vive y deja vivir. Bueno, también sabemos hacer plantas transgénicas de tomate resistentes a unas bacterias que se llaman pseudomonas. Aquí ven una planta de tomate infectada, que la verdad está hecha una pena, y una planta transgénica con resistencia a una bacteria. Sabemos hacer muchas cosas, sabemos hacer plantas resistentes a virus, sabemos hacer plantas resistentes a bacterias. El objetivo es que los animalitos, si es que le podemos llamar un virus un animalito, no se nos coman nuestras cosechas y nos dejen la cosecha tranquila. Pero bueno, todo esto es debatible. Otro interés. En las plantas transgénicas, como algunos, por ejemplo el maíz, nosotros nos comemos el transgén, o por decirlo así, la proteína. Esta proteína que era tóxica para los insectos, nosotros también nos la comemos. Evidentemente preguntarán, ¿y es tóxica para nosotros? Que yo sepa, ninguno somos insectos, nuestro intestino no es igual que el del insecto y de momento no nos produce toxicidad. Y de hecho, de momento, que sepamos, es lo de Gras, con el tiempo, veremos, pero de momento no. Pero hay otros alimentos transgénicos que no tienen ningún resto de la transgénesis, por ejemplo el aceite. Si yo hago una colza transgénica resistente a un herbicida, cuando yo extraiga de ahí el aceite, lo depure y lo ponga en el mercado, eso no tiene ningún resto, porque el aceite no es transgénico, no lleva proteínas, no lleva nada. Pero hay que etiquetarlo como alimento transgénico, porque está obtenido a partir de una planta transgénica. Entonces, tenemos que entender que puede haber alimentos transgénicos en los que nosotros nos comemos el transgén, y alimentos transgénicos en los que nosotros no nos comemos el transgén porque está fraccionado y ya está depurado. Pero aún así es obligatorio en Europa etiquetarlos, tanto si nos vamos a comer el transgén como si no nos lo vamos a comer, porque ese alimento ha estado obtenido con un organismo transgénico. Otros usos en producción agrícola. Bueno, esto no se come, aunque sí se come aceite de algodón. Yo no sé quién lo come, lo he visto por ahí, pero yo no sé si alguien usa aceite de algodón para cocinar, pero debe haber alguien que lo haga, porque también se vende. Esto es un algodón BT, es decir, algunos de nuestros pantalones vaqueros están hechos con algodón transgénico. Ya les anticipo que están hechos con algodón transgénico. Bueno, como no nos comemos los pantalones vaqueros de momento, pues tampoco pasa nada. Aparte de todo, es que el algodón no es transgénico en el sentido estricto. La fibra de algodón no, es la planta que es resistente a los taladros o a los insectos. Y por lo tanto ahí tampoco nos comemos nada. Se hace biodiesel con aceite de colza, esto lo quemamos para entendernos, con lo cual pues tampoco es una cosa que usemos para comer, pero está ahí. Esto es muy bonito, porque sabemos hacer claveles transgénicos muy chulos, verdad que esto, bueno, pues ahí está, se llama Monsado, es el nombre que tiene el gen azul de la petunia. Me dirían, ¿y esto se podría haber hecho de forma natural, con procedimientos tradicionales? Pues a lo mejor sí, a lo mejor alguien se entretiene y consigue esto, pero bueno, esto se comercializa, está aprobado, evidentemente, bueno, ahora creo que hay gente que come claveles. El problema de esto es que este clavel no está autorizado para consumo humano, claro. Si alguien se lo come, pues ya veremos, ¿no? Pero es igual que el que se come una petunia, o sea, yo tampoco sé lo que le puede pasar, o sea, pero vamos, esto no está autorizado.
Hay otras cosas muy interesantes que podemos hacer y que se está trabajando mucho, sobre todo en países que tienen problemas. Uno de ellos es Israel, que además tiene una tecnología soberbia para hacer plantas resistentes a la sequía. Sabemos que hay plantas que pueden crecer en condiciones de sequía tremendas, incluso nuestros olivos. Y aquí he puesto reducción de alergenicia. Saben ustedes que el olivo da una alergia tremenda. Y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, porque a mí me gusta mucho el olivo como árbol ornamental. Tenemos muchos árboles en Madrid y esto genera unas alergias importantes. Bueno, ¿por qué no hacemos un olivo que no nos dé alergia? Ya no quiero que me lo coman ni nada, simplemente quiero tener un olivo en mi jardín que no me dé alergia. Pues esto hoy en día es posible y se están haciendo plantas, por ejemplo las manzanas también, que a mucha gente le da alergia a los manzanos, se están haciendo plantas transgénicas que no tienen ningún fin en principio comestible ni nada, sino que lo que se pretende es que no nos den alergia cuando las cultivemos en nuestros campos o en nuestro jardín. O sea, hay otras aplicaciones. Datos. Yo no les voy a aburrir mucho, pero esto está perdido para los que no quieran transgénicos. Porque mirar lo que pasa desde el año 96 que empezamos a tener pues la producción en el mundo hasta el 2013, pues mirar las hectáreas totales que están, digamos, cultivadas en millones de hectáreas, no son miles, sino millones de hectáreas. Los países en verde, incluido España, tenemos ya alimentos transgénicos. En Europa, como ven, casi somos los únicos. No es verdad que seamos los únicos, pero ahora lo veremos, somos casi los únicos. Los mayores productores, pues hoy en día son sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil. Ahora veremos. Estas tablas se las dejo, si alguien luego tiene interés algún día en entretenerse. Están en internet, son disponibles, todos estos datos son oficiales. Hay una agencia que se llama la ISAA, que lo tiene todo ordenadito, por países. España está aquí abajo. Comparado con las 70 millones de hectáreas que produce Estados Unidos o los millones, claro, nosotros producimos 0,1 millones, o sea, unas 100 y pico mil hectáreas. Producimos muy poquito material transgénico. Aquí pueden ver, por ejemplo, con algunos cultivos, soja, algodón, maíz y colza. En verde claro es lo convencional y en verde oscuro lo transgénico en el mundo. Fíjense, en soja prácticamente ya no se produce nada, bueno, no es verdad, nada transgénico no, pero casi toda la soja que hay en circulación en el planeta es transgénica. Bueno, el algodón, 3/4 de lo mismo. Por eso les digo que si todos llevan ahora mismo pantalones vaqueros o fibras de algodón o camisetas, piensen que llevan ya algo transgénico encima de ustedes. Entendiendo transgénico, como he dicho antes, producido por un organismo transgénico. El maíz, sin embargo, no. Porque todo el maíz que hoy en día se produce se utiliza fundamentalmente para la alimentación humana. No digo que no haya maíz, para alimentación animal, no digo que no haya maíz que se derive, de la manera que sea para alimentación humana, pero casi todo el maíz se utiliza en alimentación animal y la colza menos, la colza tiene menos transgénicos. Esto es un poco lo mismo, no voy a insistir porque les voy a aburrir mucho, ya me estoy pasando un poco. Datos de España, porque quieren saber lo que pasa en España. En España solo hay un maíz transgénico, que es un maíz resistente al taladro, que es un maíz desarrollado por la empresa multinacional Monsanto. Hay muchas variedades, pero un evento que llamamos nosotros es un tipo de resistencia al gen del taladro que está basado en esa proteína CRI que antes les enseñaba. De toda Europa se producen 150.000 hectáreas, pues 136.000 están en España. En principio, aquí ven que en el Ebro es donde más tenemos, 54.000 hectáreas, y en Cataluña 34.000. Hay que decir que además de esto importamos soja y colza transgénica. Y hay que decir, como digo aquí, que prácticamente todo se destina a alimentación animal. Vamos a avanzar un poquito, algunas cosas divertidas ya. ¿Qué otras cosas podemos hacer con los transgénicos? Podemos hacer tomates bonitos que maduren lentamente. Esto fue el primer organismo modificado genéticamente que se puso en el mercado, fue este tomate. Estas son latas, no lo ven desde ahí, pero aquí pone que son latas que tienen organismos modificados genéticamente. Este tomate tan bonito es que madura menos, hace salsas más espesas, culinariamente más interesantes, porque hemos hecho que la proteína de la maduración del tomate vaya más despacito. Y entonces pues conseguimos sobre todo que en el transporte duren más, nos gustan más y tal. No se venden.
Los primeros que pusieron en el mercado, los ecologistas los destrozaban los mercados y este tomate ya es esencialmente imposible. Yo siempre digo que si alguien encuentra una lata de estas, me la regale por favor para tenerla en algún sitio, porque yo miro por muchos sitios y yo no encuentro este tomate. Los tomates que toman ustedes todos, los cherries esos que ven tan pequeñitos, nada de transgénicos. No se preocupen que no son transgénicos ni nada parecido, son muy bonitos y tal. Dicho de los cherries, hay que pensar que el tomate antiguo, para entendernos, el tomate primitivo era tan pequeñito como el cherry. Y los tomates que tenemos ahora se han modificado tanto que son de otro tipo. Ya dicen que no saben a nada. Bueno, pues unos saben y otros no, depende de cómo se cultiven y las variedades y tal. Pero los tomates más primitivos eran los pequeñitos. Tampoco les puedo decir si los cherries no vienen de los grandes otra vez vueltos hacia atrás, que a lo mejor también. Pero bueno, lo que quiero decir es que no se obsesionen con los tomates, que de momento tomates transgénicos para el mercado no tenemos. Este es un ejemplo típico de qué se puede hacer con la transgénesis. Esto se llama el arroz dorado. Y se llama arroz dorado porque ya lo ven aquí, sale listo para la paella. Listo para la paella. Doradito, sin echarle colorantes ni nada. Este arroz tiene una propiedad y es que produce vitamina A con transgénesis. Hemos puesto unos genes de unas bacterias y hemos hecho que el arroz, que habitualmente no tiene vitamina A, saben ustedes que los países orientales comen arroz todos los días. Bueno, esto no hay que verlo, pero lo vemos en las películas. El arroz no tiene vitamina A y hay muchos problemas de ceguera por la carencia de vitamina A. Me dirán, ¿por qué no les dan vitamina A? Pues porque no tienen dinero para comprarla. Entonces lo más sencillo es ponérsela en el arroz. De tal manera que cuando coman arroz, coman vitamina A. Cuando le ponemos los carotenos al arroz, la vitamina o provitamina A, se ponen amarillitos y digo yo que ya les sirve para la paella. Entonces en vez de comer arroz blanco aburrido, que comen habitualmente, pues van a comer a partir de ahora arroz amarillo, mucho más divertido, que además a lo mejor hasta les sabe a paella. No les va a saber a paella, porque a la paella hay que echarle otras cosas, pero ya se está produciendo en China y dentro de poco se implantará. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber gente sin ceguera y bueno, pues eso es un valor nutritivo evidente. ¿Qué más cosas podemos hacer? Estos señores, Ingo Potricus y Peter Beyer, que son los que lo inventaron, pusieron su patente a disposición de todo el mundo. Esto lo puede hacer todo el mundo sin patente, no está sometido a patente, lo puede hacer cualquier país que quiera y no hay patente. Fue una de las cosas que se debate aquí, es cómo se protegen con patente estas cosas. Pues bien, el señor Ingo Potricus, yo le he visto llorar en una conferencia porque los ecologistas le atacaban porque estaba haciendo una planta transgénica. Cuando él decía, joder, ¿pero qué queréis que haga? Haga una planta para mejorar vuestra salud, que no le va a perjudicar a nadie, a ningún insecto, a ningún animalito, nadie se va a morir por comer este trigo amarillo, todo lo contrario, perdón, este arroz amarillo, van a tener menos ceguera, encima la doy gratis, no pido ningún royalty, quien quiera la puede producir. Entonces, ¿por qué no me dejáis producir esta planta transgénica? Bueno, los chinos le hicieron mucho caso, pero los ecologistas caña le dieron todos los días, pero bueno, ya luego debatimos. Estos son mis tomates favoritos, tomates de tipo mora. A ver, ¿saben ustedes que ahora está muy de moda los antioxidantes? Todo el mundo queremos comer antioxidantes porque vamos a tener la eterna juventud. Bueno, y entonces hay que comer productos con antioxidantes. Y los antioxidantes están las moras, estos colores oscuros y tal. Pues ¿por qué no le ponemos antioxidantes al tomate? Y le hemos metido antioxidantes al tomate. Esto se ha hecho en España, no los van a encontrar en el mercado porque no están autorizados. A mí no me gustan los tomates de este color, entonces seguramente no los compraré. Pero puede que algún día los autoricen y tenemos tomates casi como si comiésemos moras, pero bueno, están ahí. Podemos hacer fresas con más vitamina C. Esto es un grupo de Málaga, un amigo mío que ha hecho fresas con más contenido en vitamina C. Me contaba un día que había hecho una lechuga con mucha vitamina C. Y digo, ¿y de qué color era esa lechuga? Dice, naranja. Y digo, pues vas a tener un problema porque no te la va a comprar nadie. ¿Quién te va a comprar una lechuga naranja? Y efectivamente no tenía futuro una lechuga naranja y las lechugas con vitamina C de momento están hechas pero no se venden. No sé, si queremos, claro, tenemos la zanahoria, le añadimos zanahoria, yo me como mi lechuga y mi zanahoria y ya ¿por qué me voy a tener que comer solo lechuga? En el fondo es una pérdida, ¿no? Bueno, esto es gracioso, pero es posible. Café sin cafeína. Qué guay, no hay que hacer nada. O sea, bueno, pues esto también se puede hacer, no se vende, pero se puede hacer. Nuevas propiedades.
Estas son las patatas para vacunas, que se hacen patatas con una vacuna de tal manera que la gente que no se puede vacunar de forma normal, saben que las vacunas tienen a veces problemas para transferirse a otras poblaciones, sobre todo pobres, pues se pueden hacer patatas y según comemos nos vacunamos. Y esto es un invento nuevo que todavía no está en el mercado, que alguno puede... Esto es un invento de CSIC, yo saco las cosas que hacemos porque hay que conseguir dinerito, luego si no nos dan dinerito pues no hay nada. Esto es un desarrollo, esta revista, el PNAS que llamamos nosotros, es la revista más prestigiosa de Estados Unidos porque es la revista de la Academia de Ciencias Americanas y está publicado por unos españolitos del CSIC, no sé si lo ven por aquí, de un instituto nuestro que tenemos en Andalucía. Entonces lo que han hecho es un trigo, una harina, sin las glutelinas que le fastidian a los celíacos. Con lo cual, si algún día de esto se aprueba, los celíacos van a poder comer pan de nuevo, con algo lo más parecido a la harina convencional. Si luego quieren les explico cómo lo han hecho. Es un procedimiento de transgénesis muy parecido con el que se hizo el primer tomate. Es un procedimiento muy chulo que no tiene que ver con incluir nada especialmente nuevo, sino con inhibir la producción de las glutelinas, es decir, hacer que la planta no produzca las glutelinas, las gliadinas, perdón, que produce para fastidiar a los celíacos. Con lo cual, pues en el fondo es casi una planta normal, para entendernos, pero transgénica desde el punto de vista legal. Entonces se va a poder conseguir pan bajo en glutelinas, porque el sistema que tenemos no las elimina del todo, sino que lo hace bajo y aparentemente tolerable, y ahí me pillan si me preguntan, para algún tipo de celíacos. Bien, voy a avanzar. Aditivos alimentarios. Pues hoy en día, no les voy a explicar esto, pero que sepan que la mayor parte de los quesos que se comen se hace con una enzima que se llama quimosina, que es la quimosina del cuajo, de la vaca que hemos usado todas las veces. Pero como no hay cuajo y además el cuajo puede ser bastante inseguro, porque de las vacas yo ya me fío poco, pues lo hacemos transgénico y lo hacemos en levadura cervecera. Entonces producimos la quimosina en levadura cervecera, que también está muy rica, y se la echamos al queso para que cuaje, con lo cual pues a lo mejor nos garantizamos o nos quitamos del medio algún disgusto con las vacas locas y otras cosas, con lo cual pues casi todos los quesos se hacen con quimosina recombinante. Y estos cueces o enriqueces, ¿qué se creen? El glutamato sódico, que es lo de las pastillitas del Norabecren, etcétera, lo hacen estas bacterias de aquí, que algunas, por no decir todas, son recombinantes. Pero claro, el glutamato sódico es un producto químico que se purifica y demás y no tiene nada del recombinante. Es un producto que llevamos comiendo media vida porque antes se obtenía de las algas y es un producto seguro. Avanzamos. Nutracéuticos, omegas 3 y variantes 1000. Tengo que decirles que de momento no hay ningún yogur transgénico, ninguna de las bacterias que se utilizan en los yogures, que son seres vivos. Cuando se coman un yogur, menos los de Pascual, que los esterilizan, no me gustan los de Pascual, no tengo nada contra Pascual. Los otros son seres vivos, ya saben hacer yogur en casa, ¿lo han hecho alguna vez? Claro, ¿y por qué se hace? Porque le echamos leche, echamos un poquito de azúcar, algunos le echan azúcar, eso los golosos le echan azúcar, pero bueno, tampoco mucha, porque si no fastidiamos el tema. Le echamos un poquito del yogur anterior, que tiene bacterias vivas y fermenta, y luego nos comemos las bacterias. Si las miraran a un microscopio, a lo mejor no se las comían, pero comen bacterias todos los días. Y además les diré más, esas bacterias viven con ustedes. ¿Saben cuántos kilos de bacterias viven con ustedes todos los días? Aproximadamente 3 kilos. Así que si quieren adelgazar, piensen en alguna cosa para quitarse las bacterias y casi, bueno, se morirían. Si no vivieran con nosotros, esas bacterias se morirían. Pero las bacterias viven con nosotros todos los días. Tenemos genes bacterianos por todo nuestro cuerpo, pero no nos convertimos en bacterias, gracias a Dios, porque si no estaríamos apañados. Cuando nos comemos una manzana, comemos los genes de la manzana. Comemos virus. Ahí ya hay otro problema. Algunos virus viven con nosotros y son parte de nosotros. ¿Qué se creen? ¿Que no son ustedes virus? Pues sí, cuando les sale un herpes es porque el virus está en su genoma. Nosotros somos parte del virus, está con nosotros. Y eso ya son otro cantar. Ya con los virus no hacemos gracias porque los virus ya son muy peligrosos. Y también sabemos hacer virus, pero esto es otra historia. Eso se lo contaré otro día. La producción animal, pues también sabemos
Sabemos manejar los embriones, ya lo saben, sabemos manejar los embriones humanos de una manera preciosa y perfecta para hacer niños de alguna manera que de otra manera no se podrían hacer. La reproducción asistida es algo que sabemos hacer y con los animales lo hacemos desde hace mucho más tiempo. Esto es un embrión, tenemos sus celulitas ahí. Hay una técnica que no es transgénica, pero podemos quitar cada una de estas células del embrión cuando llega a 8 y salen, imagínense, 8 cerditos idénticos. Pero primos hermanos, vamos, gemelos, como los gemelos univitelinos. Sabemos hacer modificación genética, fíjense, un poco brutos somos aquí. Porque esto es el embrión, esto es una pipeta Pasteur, lo que hacemos es sujetarlo. ¿Cómo lo sujetamos? Chupando. Entonces, chupamos y el embrión se pega. Bueno, y entonces hay un individuo con un microscopio y una pipeta muy finita que le clava una punta, como ven aquí. Aquí viene el DNA, no lo ven, pero está por aquí, y se lo enchufa. Y luego a ver qué pasa. Y así hacemos animales transgénicos. Es relativamente fácil, aunque les tengo que decir que de todos los que pinchan, la mayor parte explotan, como se pueden imaginar. Pero bueno, ahí está. Evidentemente esto solo lo hacemos con animales, no lo hacemos con seres humanos, porque de momento, como han visto antes, está prohibido hacerlo con embriones humanos. En principio nadie lo hace. Con esta técnica se pueden hacer, por ejemplo, ratoncitos gigantes. Este es un ratón de la misma raza, pero a este le hemos puesto la hormona de crecimiento, la misma hormona que le enchufaron a Messi, que por eso nos mete tantos goles. Pues la misma hormona de crecimiento, en vez de dársela en pastillas al ratón, se la hemos puesto en su genoma. Y entonces nos sale un ratón obviamente desproporcionado. Este ratón se muere, claro, porque es que producir hormona de crecimiento así como quien no quiere la cosa es una salvajada, porque al final el organismo no está preparado y estos ratones, bueno, sobrevivían el tiempo para hacerles la foto, pero después se morían. Aparte de que, ¿para qué queremos un ratón gigante? ¿No? ¿Qué rollo? ¿Qué mal rollo un ratón gigante? Pero bueno, algún amigo mío dice que van a hacer ratoncitos fluorescentes para los niños, para que por la noche los puedan tener en casa y apagado la luz los vean moverse en la jaula. No se rían, que se puede hacer y se utilizan en investigación, pero esto es otro cuento que no tiene nada que ver, no nos los vamos a comer, pero esto sí nos lo vamos a comer. Hay tilapia, que es un pez que se utiliza mucho en Sudamérica, y salmones, que eso ya lo usamos todos, que se pueden hacer transgénicos con la misma hormona de crecimiento. De un salmoncito así a un salmoncito a este, ya ven que el kilo de salmón en la pescadería pues valdría más. ¿Qué ocurre? Que evidentemente estos salmones crecen más rápido, se producen más rápido, nos dan más carne por menos esfuerzo y es un negociazo. De momento no se pueden comercializar porque hay muchas dudas de qué puede pasar si hubiera una liberación descontrolada, los cruces y otra serie de cosas, y además tampoco tenemos tanta hambre de salmón, digo yo. Entonces, bueno, de momento están ahí peleando esto en Estados Unidos. Los cubanos tienen tilapia transgénica, no sé si se la comen o no, porque cuando hay hambre, pues a lo mejor se come cada uno lo que puede, pero en Estados Unidos la empresa que comercializa el salmón de momento no ha tenido permiso. Esto es Dolly, que ya lo conocen ustedes. Esto es otra forma completamente diferente de la transgénesis. Esto es una transgénesis brutal, esto es decir, cambio un individuo por otro y hago un gemelo entero a partir de otro individuo. Esto lo que hacemos es quitarle todo el genoma a un óvulo y ponerle el genoma de otra cosa. Y entonces lo cambio y hago Dolly. Esto tiene aplicaciones tecnológicas importantes, no tanto en alimentación, pero para producir insulina, para producir otras cosas, en medicina. Las transgénicas, esto no es una transgénica en el sentido estricto, es un organismo modificado, pero los Dollys like, los Dollys parecidos a Dolly, no se utilizan en alimentación, de momento se utilizan en medicina, pero en principio es una opción que tenemos. Cuestiones sobre seguridad, ya estoy terminando para que me machaquen un poco después y me hagan preguntas. Y aquí ya me voy a mojar. Mejora tradicional de plantas. Mutagénesis, cruzamiento, selección, cada día hacemos plantas de colores distintos, de tamaños distintos. ¿Cuántos genes se modifican en este proceso? ¿Sabemos cómo se han obtenido las plantas de mejora genética tradicional? ¿Alguien nos lo cuenta? Cuando yo voy al supermercado alguien me dice, ¿y esa manzana golden tan bonita, de dónde ha salido? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha probado? ¿Sabemos en lo que se modifica cada vez que hacemos esto?
No, porque esto podemos saberlo, pero es muy caro, de momento nadie lo hace. ¿Pueden producir alergias o daños a la salud? Si la pruebo y no me produce alergia, pues estupendo. Si la pruebo y me produce alergia, ya sé que esa manzana golden no me la voy a comer. ¿Pueden ocasionar cambios en los ecosistemas? ¿Alguien lo ha probado? Cuando ponemos un nuevo cultivo de una manzana distinta en otro sitio, ¿alguien prueba si se ha cambiado el ecosistema? Cuando sembramos los chigos donde antes había patatas, ¿alguien prueba si los gusanitos o las bacterias del suelo han cambiado el ecosistema? ¿Alguien les autoriza o no les autoriza para cambiar las lechugas por patatas? Pues que ahí están. ¿Quién controla la seguridad de estos alimentos? Pues evidentemente también nuestra Agencia de Seguridad Alimentaria, que controla a todos, y ya se procura que ningún alimento que entre en el mercado pues sea tóxico ni perjudicial para la salud. Pero no se le hace ningún ensayo con humanos previo, ni se les pide un certificado, ni se pasan por las agencias especiales de control. Sin embargo, los transgénicos, ¿sabemos siempre cómo se han obtenido? Seguro, lo hemos hecho en el laboratorio, sabemos lo que hay, sabemos dónde está el gen, se lo podemos certificar, sabemos dónde está y sabemos toda la secuencia, todo el genoma y dónde ha salido. ¿Sabemos qué es lo que se modifica cada vez? Claro, lo hemos hecho nosotros, no vamos a saber, lo hemos puesto nosotros donde hemos querido y sabemos dónde está. ¿Pueden producir alergias? Pues probablemente sí, también, eso podrían. ¿Pueden ocasionar cambios en los ecosistemas? Pues a lo mejor también. ¿Quién controla la seguridad de estos alimentos? Las agencias europeas, que tienen que hacer toda una serie de ensayos. Si alguien quiere saber qué se ha publicado sobre la seguridad de alimentos, aquí les dejo una serie de publicaciones donde se recogen todos los experimentos y todas las publicaciones. Esto sería un rollo contárselo, pero que sepan que hay en la bibliografía, se recoge todo lo que hay a favor y en contra. Esto es de Greenpeace, que es muy interesante, se lo pongo porque es muy interesante, lo recogí en una web de Greenpeace. Entonces aquí Greenpeace explica en un documento cuáles son los riesgos medioambientales. Está en inglés, pues hay riesgos medioambientales, pesticidas que producen las plantas de pesticidas, pues tienen una serie de efectos tóxicos. Las herbicidas, las que tienen tolerancia a herbicidas. Cuando vamos a la salud, lo que dice Greenpeace es simplemente no sabemos si los alimentos o las plantas transgénicas son seguras para los humanos o para los animales, o para el consumo humano o animal. Esto es muy interesante, porque hace unos años yo me peleaba con Greenpeace todos los días, porque me decían, estas plantas y estos son inseguros para la salud de los animales y las personas. Esto es literal, no lo he traducido ni lo he hecho nada. Y ahora Greenpeace, si se fijan, esta frase dice que no tienen ni idea de si es seguro o no, como yo, a lo mejor tampoco tengo yo ni idea. Lo que no puedo decir es que son inseguros, habrá que chequearlos y para eso están las agencias, pero Greenpeace ha cambiado, porque en esto a lo mejor estamos de acuerdo Greenpeace y yo, en esto otro probablemente no. Y entonces es una cuestión de debate. Ya acabo, esto ni lo voy a mencionar, pero solo que sepan que para que una planta transgénica se pueda poner en el mercado hace falta un montón de chequeos. Todos los países de Europa tienen que aprobarla previamente. Si hay algún país que pone alguna objeción, esa planta puede que no se apruebe. Por lo tanto, si estamos 27 o los que seamos en el futuro o más, pues hay que aprobarlo en todos los países. Por lo tanto, a ver, no se puede equivocar todo el mundo. Es decir, todas las pruebas que se hacen para contrastar una planta transgénica, que son muy parecidas a las pruebas que se hacen con los medicamentos, pues digo yo que más seguridad que esa hoy en día los científicos y las instituciones no podemos ofrecer. Porque tengo que contarlo todo, hay un experimento que se llama el caso Seralini, que a lo mejor alguno ha oído, de un científico francés que publicó en el año 2012 algo que tiraba por tierra todas las plantas transgénicas porque demostraba o quería demostrar que las plantas transgénicas producían daños en ratones y producían una serie de daños. Bueno, a poco tiempo, al año siguiente, como ven aquí, esto significa que ese digamos, trabajo científico se tuvo que retirar porque estaba mal hecho y no tenía ni pies ni cabeza. Pero durante ese tiempo generó un debate tremendo y hasta que otros científicos no han comprobado que esos experimentos estaban mal hechos y la revista, es que esto lo hace muy pocas veces, la verdad una revista nunca suele dar su brazo a torcer hasta a que no está seguro de que está mal hecho, pide disculpas, lo pone aquí, de que esos experimentos no tuvieron, digamos, el control adecuado, pues se eliminó. Ya acabo. ¿Qué pasa? Pues que tenemos dos universos tecnológicos.
los que hacen plantas transgénicas y los que siguen recogiendo las cosechas como este hombre. ¿Y vamos a acabar con los alimentos transgénicos, con el hambre en el mundo? Mi opinión es que no. Y que hay que hacer otras muchas cosas, que además de la tecnología, de que sepamos hacer unos tomates muy bonitos que vamos a pagar solo nosotros para que tengan propiedades estupendas antioxidantes, pues que eso no lo va a poder comprar mucha gente. Y que habrá que hacer otra cosa, que habrá que cambiar el sistema agrícola, habrá que cambiar el sistema de distribución de la riqueza, habrá que hacer que los países más pobres puedan incluso, si es necesario, obtener sus propias plantas transgénicas sin que tengan que pagarle royalty a las multinacionales y que puedan decidir libremente a quién le compran las semillas o no, y que de alguna manera cambiemos el sistema agrícola, que evidentemente tiene fallos, que probablemente no podamos dar de comer si seguimos creciendo a este ritmo a la población, y habrá que hacer otros cambios, pero lo que sí es cierto es que hoy en día el hecho de que tengamos plantas transgénicas o no, no resuelve directamente el hambre en el mundo. ¿Que puede resolverlo? Pues como lo resolvió o lo ha ido resolviendo la agricultura, porque en el fondo la transgénesis es una herramienta más que vamos a tener a nuestra disposición, y dependerá de que la sepamos usar bien o mal, para que demos de comer a la gente o no, para que eliminemos el hambre en el mundo o no, para que hagamos plantas estupendas para los celíacos o no, y para otras muchas cosas. Conclusión, pues no tengo la respuesta para casi nada. Tengo opiniones, pero no respuestas. Y nada más, muchas gracias y quedo a su disposición para las... Sí. Dos cosas. Una, ustedes han mencionado que para producir a través de vectores dentro del cuerpo de una planta, un animal, supongo que al final habrá que hacerlo sobre las células sexuales, claro, para que esa planta transmita lo... No es necesario. Sobre una hoja, una célula de una hoja, y eso de sexual no tiene nada. ¿Cómo llega luego? Pues porque nosotros, igual que empezamos a saber hacerlo con nuestras células, con las humanas, que eso tiene mucho que ver con todo lo que se llama la terapia génica y otras cosas, sabemos revertir las células a estados primitivos que son capaces de generar una planta entera a partir de esos medios de cultivo que yo ponía allí con digamos esos transparentes y tal, tienen hormonas y otra serie de cosas que hacen que la célula vegetal transformada, que en principio es de una hoja, se convierta en una especie de célula madre que genera como un esqueje, exactamente. En las plantas está fácil, en los animales de momento solo lo podemos hacer, digo de momento, con embriones, porque de momento no sabemos hacerlo. No sabemos revertir una célula a un estado madre tan claro como el del embrión, pero casi ya lo estamos consiguiendo, Es decir, ya tenemos células madre revertidas a través de tejidos naturales que casi son como células madre, embrionarias. Las plantas está chupado. Esto se hace muy fácil, no hace falta... Y la segunda pregunta era, vamos a ver, a través de la alimentación lo que tomamos de las plantas se descompone, por ejemplo, las proteínas, sí. La digestión las descompone en aminoácidos y luego con los aminoácidos se puede construir cualquier otra cosa. O sea, quiere decir que ahí digamos que no hay ninguna transmisión. De alguna manera... Bueno, voy a ser un poco crítico con eso, ¿vale? Porque hay que ser un poco crítico. A ver, nosotros comemos proteínas. Comemos carbohidratos, comemos lípidos, comemos DNA, comemos muchas cosas, vitaminas, etcétera. Todo eso pasa por nuestro intestino, bueno, primero por el estómago, donde hay un pH que saben ustedes que es ácido, por eso nos da acidez a veces más de la tal. Se van descomponiendo, se van troceando, en el intestino tenemos bacterias que los van cambiando. Eso de que todo se convierte en aminoácidos no es verdad. Hay péptidos enteros. Péptido significa algo más pequeño que una proteína, pero un poco más grande que un aminoácido. Y esos péptidos a veces nos dan alergias. Y eso es lo que nos pasa a veces, que nos dan inflamaciones o pueden entrar porque nuestro sistema asimila también péptidos. Si alguno de esos péptidos fuera alergénico o fuera nocivo, nos causaría un problema. No se crean ustedes que todo se trocea tanto. Sí. Bueno, la pregunta iba en el sentido de que si de alguna manera esas proteínas o esos aminoácidos, o sobre todo el DNA que tomamos, sí, puede llegar de alguna manera a las células sexuales humanas. Si llegara,
seríamos monstruos, porque comemos DNA todos los días, todos comemos DNA de los virus que yo me estoy tragando ahora mismo, de las bacterias que yo me estoy tragando ahora mismo, y si me dan una manzana o lo que pueda comer y me como mis propias bacterias continuamente que tengo en la boca, que tengo en todos los lados, eso todo tiene DNA. Y por eso el tema de los genes que comemos, porque todos los días, salvo que comiéramos sal, que no sirve para nada, claro, porque es un elemento inorgánico, todos los días básicamente comemos DNA, de una manera o de otra. Y son genes de animales, de plantas, de microorganismos, no les digo de seres humanos, pero algunas personas saben ustedes que por circunstancias especiales tuvieron que comer tal. Si nosotros, nuestras células sexuales, adquiriesen esos genes, se pueden imaginar lo que nos pasaría, estaríamos todo el día modificando. Otra cosa, y les he dicho antes, con los virus, ojo con los virus, que con los virus no se juega. Los virus, algunos virus, entran a formar parte y los transferimos. El herpes que tienen ustedes es un virus que no es un gen humano, pero nos sale, y nos sale porque lo tenemos. Cuando me doy un disgusto me sale el herpes porque se activa el gen que está en mi genoma. Bueno, los genes. Entonces, los virus son otra cosa, pero ni conseguimos meter genes de bacterias, ni de plantas, ni de animales y tal. De momento no está permitido naturalmente. No hacemos transgénesis natural nosotros a ese nivel. Cuando nos cruzamos, cuando se cruzaron el Neandertal con el Homo sapiens y tal, ahí hubo cruzamientos, se generaron cosas. Ya saben ustedes que ahora está muy de moda el estudio de cómo evolucionamos nosotros. Bueno, pero ahora mismo nuestra especie es única y evidentemente nosotros cambiamos genes y cambiamos mutaciones y cambiamos cosas, pero evidentemente con un procedimiento distinto. ¿Que podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Yo puedo hacer transgénesis de personas ahora mismo si quiero. Otra cosa es que sirva para algo, otra cosa es que esté permitido, que no lo está, y evidentemente lo hacemos con las vacas, con los cerdos, con los animales, con las gallinas, con lo que sea. Digo yo que nosotros, como no nos diferenciamos mucho de ellos, también podríamos. La pregunta es, ¿nos interesa? Si me pican mucho les diría un caso en que sí, pero ya no les voy a decir nada. Más cosas, sí. En España, entonces, solo hay maíz transgénico. Sí, ahora. Las variedades nuevas de cereales, de tomates, de tal, que yo estoy viendo aparecer constantemente, que en algunos casos llaman híbridos. Ah, sí. Son selecciones por medio natural. Claro, híbridos porque... No son transgénicos. No son transgénicos. No. De todas maneras, esas variaciones que se han producido en estas semillas han producido bastante problemas en los entornos. Yo soy de pueblo de origen campesino, he visto cómo han ido evolucionando. Hay más necesidad de tratar plagas en el campo con los nuevos cultivos. Proliferan más las plagas. Yo esto lo he visto y más las plagas. Creo yo que las semillas tradicionales estaban más adaptadas a su entorno. Y lo que ha ocurrido es que han venido unas semillas que en principio son más productivas y los campesinos o los hortelanos han empezado a cultivarlas y en el plazo de unos años han producido efectos perversos. Vale, vamos a asumir todo eso como cierto y vamos a explicarlo. O sea, semillas transgénicas que se estén cultivando en España, solo ese maíz. Por cierto, leí hace poco que ya había aparecido la resistencia al taladro del maíz. Ahora lo cuento. Hace 10 minutos antes de venir aquí he estado hablando con un amigo mío que es agrónomo, ingeniero agrónomo, que es miembro de la Comisión de Bioseguridad, para que me explicara cómo estaba el tema del taladro. Me alegro que me haga esa pregunta, se lo voy a contar. Uno, en España solo tenemos maíz transgénico del evento que hemos llamado resistente al taladro. Hay esas hectáreas, muchas están en el Ebro,
porque ahí se da mucha más problemática. Él está preguntando por qué hay más taladro en el... Vamos, ya el taladro es un genérico, los bichos son otros, no les voy a aburrir con nombres científicos, y sin embargo en León el maíz no se ve muy afectado, es el mismo maíz, entonces no se hace falta sembrarlo, pero solo hay ese maíz transgénico. El resto de semillas que se siembran son semillas híbridas obtenidas por sistemas tradicionales que están tan mutadas, por supuesto, más que las otras y que cambian todos los días nuestros campos. Y cambian los entornos, y cambian los ecosistemas, y cambian las reacciones a las plagas. Claro que lo cambian, es lo que estoy sosteniendo. Las cambian tanto, o los pueden cambiar tanto los transgénicos como los no transgénicos, porque los no transgénicos se han modificado tanto con respecto a las variedades convencionales que también pueden cambiar los entornos. Y además también nos lo venden los mismos que nos venden los transgénicos. Es decir, que todo el negocio se queda en casa. Es un problema de diseño de la agricultura, porque incluso algunos de esos híbridos no los puede volver a sembrar el agricultor porque pierden propiedades. Y encima las galletas que hacen con eso no se las compran los galleteros. Nos tienen cogidos por todos los lados, con los híbridos, con los no híbridos, con los transgénicos y los no transgénicos. Y en esto yo a Greenpeace le doy la razón siempre. Siempre, porque ya no es un problema de sanidad, es un problema de que estamos cambiando la agricultura y los conceptos. Otra cosa es, tenemos que cultivar cosas, es decir, cuando yo cultivo algo y quito un bosque para cultivar algo, estoy cambiando el ecosistema, me lo estoy cargando, ya no va a ser igual que antes. Si quito las lechugas y siembro patatas, estoy cambiando el ecosistema. Si quito un maíz de un tipo con una semilla de un tipo y otra de otra, estoy cambiando el sistema. Lo que antes era resistente a algo, ahora puede no ser resistente y aparecen otras plagas. Claro que sí, claro que sí. El agricultor lo maneja lo mejor que puede, pero está condicionado a lo que le venden, porque el sistema agrícola está basado en las multinacionales, en gran parte. Entonces, pues tenemos lo que tenemos. ¿Queremos cambiar el sistema agrícola? Pues hagamos una revolución. Pero eso es distinto a lo que podríamos llamar la seguridad para la salud, porque los híbridos esos no nos perjudican tampoco. Ahora, al ecosistema, claro que lo cambian, a lo mejor una plaga que no había aparecido viene otra y hay que tratarlo con otra cosa, incluso peor, con otro insecticida que también nos lo venden ellos, siempre nos lo venden ellos. Entonces, claro, pues hay que manejar eso. Y ahí yo siempre digo que con Greenpeace a donde haya que ir y a ver qué podemos hacer. A mí me parece mucho más saludables los sistemas que no necesitan pesticidas, porque de alguna manera pues no echamos productos químicos al campo. Y eso que yo soy químico, pero bueno. Incluso... Bueno, a ver, otra pregunta por aquí. Luego debatimos. Incluso yo creo que hay algunas normativas europeas ¿sí? que obedecen a las presiones de la industria química. Pues a ver, los lobbies están, existir existen, están ahí y existen, nadie los va a negar. Si responden a cosas, pues hombre, yo creo que tenemos, a ver, si yo no creyese en el sistema democrático y en los sistemas, para eso tenemos parlamentarios, europeos, nacionales y otra gente y científicos que estamos todo el día peleando porque las cosas no ocurran. Y los científicos, entre los que me incluyo, y las sociedades científicas a las que pertenezco, tratamos de denunciar en la medida de nuestros conocimientos cuando hay algo que no cuadra. Pero yo quiero ser más respetuoso con nuestras organizaciones gubernamentales y europeas, porque es que si dejamos de creer en todo, pues nos hacemos anarquistas. Y está bien, a lo mejor funciona el sistema, pero es que si nos hacemos anarquistas y no creemos en nada, si está mal, intentemos cambiarlo. Pero, digamos, si las multinacionales interfieren, pues claro, y las del tabaco ni les cuento. Y fíjense si es malo el tabaco, y siguen vendiéndolo. ¿Qué cosa más mala que el tabaco no hay? Entonces, bueno, pues yo no me creo tanto en las multinacionales químicas a ese nivel. Los pesticidas están ahí, cada vez hay una normativa, se llama REACH, es una normativa muy complicada. Voy a decirles algo que siempre digo. ¿Saben ustedes a quién les beneficia más que existan muchas normativas para controlar los alimentos transgénicos? A las multinacionales. ¿Por qué es tan caro que un agricultor convencional o alguien, digamos, con pocos recursos no podría pagar los ensayos de campo que son tan caros para que le aprueben eso? Con lo cual, felices. El problema es que no se lo aprueben, pero si se lo aprueban, cuanto más pegas nos pongan, mejor. Porque solo vamos a poder hacerlo las multinacionales. ¡Qué guay! Bueno, yo lanzo piedrecitas contra todos para que nadie se quede tranquilo, porque hay cosas. A ver,
Bueno, dos cosas. Primero, no sé lo que es un híbrido. Ah. Lo segundo, usted ha dicho, todo lo químico es tóxico. A ver, todo lo químico... No, a ver. Todo lo químico, joder, comemos todos los días. Lo químico es el cloruro sódico, la sal común, es un producto químico. O sea, yo he dicho siempre que cualquier cosa le puede sentar mal a cualquier persona, incluso hasta el agua. Hay gente que se muere de un torozón del agua porque le sienta mal. Pero bueno, todo lo químico no es tóxico necesariamente, aunque todo tiene su grado de toxicidad si se come en abundancia. Yo que sé, el magnesio, que está ahora muy de moda, porque ahora la gente toma magnesio porque se creen que van a vivir más años, pues hay que tener cuidado, porque como simple de magnesio, pues le pueden pasar otras muchas cosas. Entonces, es un producto químico, es una sal. Los productos químicos orgánicos, insecticidas y esas cosas, en general son tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque están diseñados para matar. Porque es que los hemos diseñado para que lo sean, porque si no, el insecto no se muere, o la bacteria no se muere. Un antibiótico es tóxico, por mucho que queramos. Le sienta la penicilina, que es probablemente el antibiótico más seguro del mundo. Saben ustedes que hay muchas personas que no se la pueden poner porque son alérgicos, y si tomaran mucha penicilina, vaya usted a saber lo que le iba a pasar. Pero bueno, a ver, un producto químico, lo que he dicho es que hay una normativa europea que se llama REACH, que lo que trata es de que todo lo que haya ahora mismo en Europa, todo producto químico europeo, esté etiquetado y entre sus etiquetas ponga el grado de toxicidad que tiene. Y eso es una cosa que va a costar mucho dinero, porque al final cuesta mucho dinero, pero hay una normativa para eso. Pero, a ver, si yo dijera que toda la química es tóxica, pues es que nos desaparecíamos. Están rodeados de química, todo lo que llevan encima es química. Incluso les diría que nosotros somos química, somos bioquímica, pero somos química igual. Pero bueno, más cosas. Sí, los híbridos. Los híbridos es lo que le decía, cruces de plantas para generar algo que es más resistente. A ver, hay más complicaciones. Nosotros somos diploides. ¿Y esto qué significa? Que tenemos dos genomas parecidos, una copia de la madre y una copia del padre. Bueno, pues hay muchos híbridos que son hexaploides. Por ejemplo, los plátanos, muchos de ellos son hexaploides. Tienen más copias de las que necesitan, porque con todo ese material genético, pues hacemos plátanos. ¿Han visto alguna semilla en el plátano? Y entonces, pues se las hemos quitado haciendo cosas. Ahora están de moda estas, ¿cómo se llaman? Las sandías sin pepitas. Con híbridos y con otras cosas. No son transgénicas, no tengan problemas, cómansela, que además están muy ricas. A mí no me gustan las pepitas, o sea que a mí mejor sin pepitas, pero no son transgénicas. Y eso es todo tecnología tradicional y con la paciencia del agricultor para seleccionarlas las que no tengan semillas. Y bueno, pues ahí están. Y no son tóxicas, ni nos van a producir nada, ni cómanselas tranquilamente. Y además, si no les gustan a sus niños o a sus hijos las pepitas, pues sin pepitas. Hay otros que se entretienen comiendo pepitas, pero bueno, esto ya es lo de menos. Sí. A ver, por ahí. A ver, por ahí atrás. Luego damos... Los mares de plástico de Almería. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, la respuesta es no es transgénico, pero esos mares de plástico son un problema. ¿Saben ustedes que lo único que se ve desde la estación espacial no es la muralla china, sino los mares de plástico de Almería? Y ese plástico, que no es transgénico el plástico tampoco, tenemos muchos problemas para deshacernos de él. Lo que hay ahí no son plantas transgénicas, son plantas híbridas muy potentes que generalmente vienen de fuera. Es un negociazo eso, es que se han ido a Almería, habrán visto que eso es un desierto, y sin embargo se cultiva una producción agrícola tremenda gracias a que esas plantas están muy adaptadas a esas condiciones de clima artificial que le han puesto ahí. Es insanísimo estar allí dentro porque allí le meten insecticidas. Yo no sé, los trabajadores, que muchos son magrebíes y demás, y han visto por allí, yo he pasado alguna vez y la verdad es como estar en el desierto de África. Alguna de esas personas algún día tendrá algún problema por los insecticidas, pero las plantas que hay allí no son transgénicas. Hay mucha fresa, casi toda la fresa que comemos, mucho tomate. Por supuesto, si no les quitáramos los insecticidas, que ya se preocupan de lavarlos, yo siempre les recomiendo que laven toda la fruta, todos los plátanos, todas las lechugas, todo lo que puedan lavar, lo laven,
porque la mayor parte de estos insecticidas son solubles en agua y se pueden eliminar, ¿eh? Pero yo no me como nada sin lavar. A ver, hombre, a ver, el plátano sí, yo por eso como plátanos. Es mi fruta favorita, porque como plátanos, no me como nunca una fruta sin pelar o sin lavar. Ya les digo, ¿eh? Hagan ustedes lo que quieran. Pero el único problema es ese. Sí, claro. Aunque se coma pelado. No, hombre, no. A ver, normalmente ya se han asegurado de que esos insecticidas no trasvasen la piel o la superficie para que no te los comas, ¿eh? Esto hay mucha garantía a través de muchos controles sanitarios y demás, ¿eh? Pero si uno se come, es que ustedes no han ido al campo y ya han visto fumigar, pues cómanse ahora una manzana recién fumigada y ya verán lo que se come, sin lavarla. Pues eso es lo mismo. Entonces, si no las lavamos, pues nos comeremos todos los pesticidas que hay allí. Evidentemente nadie es tonto y nadie se lo come sin lavar, pero... ¿Sería posible, a ver, posible que las cajas Sí. del pasado viniera procede de tal sitio la denominación de sí, eso es obligatorio. luego en la etiqueta, en el mercado donde vayas a comprar lo que te digan la denominación de Eso es obligatorio y deberíamos exigirlo de los alimentos de manzanas igual que de la carne. Yo siempre me fijo. Si la carne viene de un sitio que me gusta, la compro, y si viene de otro que no me gusta, no la compro. Pero estamos hablando de un debate que es un poquito diferente, ¿eh? Porque estos alimentos no tienen nada que ver con la transgénesis, ¿eh? que no tienen nada que ver, son alimentos convencionales obtenidos por tecnologías tradicionales, pero fíjense ustedes que en el fondo les estoy llevando a donde quería llevarles. Y es que la seguridad alimentaria no solo tiene que ver con la transgénesis, tiene que ver con todo el sistema. Y entonces esto hay que verlo desde una manera mucho más global. La transgénesis no es ni más ni menos que una herramienta de las muchas que utilizamos en la tecnología agroalimentaria actual. Una que a mi modo de ver es incluso más segura por una simple razón, y es que la controlamos más. Pero bueno, esto acepto todas las críticas. O sea, es mejor una transgénesis que los manes de plástico. No, a ver. A ver, ya he dicho que con la transgénesis nos podemos evitar, con según qué plantas, no tener que echar insecticidas. Y en este sentido yo diría, sí, prefiero una planta transgénica que tenga el insecticida puesto para entendernos, que ya sé que a mí no me hace nada porque no es una proteína que se llama la proteína CRI, que es lo que decía antes. Con los herbicidas es otra guerra, ¿eh? Que el glifosato es igual que los demás. Y las plantas transgénicas que utilizan herbicidas porque son resistentes, necesitan un proceso agrícola muy parecido a los de los insecticidas, es decir, que ese campo va a estar fumigadito, ¿eh? Y si no lavamos esas plantas, también nos vamos a comer el pesticida. Es verdad que se destruye antes, todo lo que nos quieran contar, pero hay un pesticida químico ahí. Ese caso no mejora mucho, porque le hemos echado pesticida al campo. Lo que pasa es que nos ayuda a producir más. Y si eso es una ventaja, pues ahí están los agricultores para decir si les vale. Entonces, hay que entender que la agricultura orgánica pues está muy bien, yo no la voy a criticar. Lo único que le puedo criticar a la agricultura orgánica es que teóricamente es menos productiva en el sentido de que hay que emplear más mano de obra. A lo mejor es la forma de solucionar el paro, dicho sea de paso, que eso es también importante. Pero teóricamente en niveles de producción, pues si tú no le echas pesticidas o intentas solo manejarte poniendo caperuchones a las cosas para que no le ataquen, pues mirar el trabajo que eso lleva. Pero la agricultura orgánica, pues estupenda. Es decir, en principio, si lo hacen bien, porque hay gente que hace mal la agricultura orgánica, y ojo con esto, porque algunos se pueden llevar un chasco, también hay que ser crítico con todos, hay que repartir. Y entonces la agricultura orgánica bien hecha es estupenda. Ahora la productividad puede ser más baja. Y claro, si tenemos que pagar mucho, pues entonces... Bien, más preguntas. ¿Qué pasa con los herbicidas y en la tierra? Claro, buenísima pregunta. A ver, yo les iba a poner una foto con un avión fumigando para que vieran que hay contaminación en el aire, contaminación en la planta, en la tierra y en los acuíferos. Porque al final acaban yéndose a los acuíferos. Y si el agua la sacamos de un pozo que está muy irrigado con todo eso, ¿quién controla eso? ¿Quién nos hace un análisis? Hombre, se supone que si nos dan de comer agua, de beber agua y tal en las casas, ya controlan los sistemas de distribución de agua, que no haya pesticidas y todas estas cosas. En las ciudades, fenómeno. O generalmente en los pueblos,
quién sabe, yo no podría poner la mano en el fuego, pero es evidente que si yo echo un pesticida químico al campo, si ese pesticida no se destruye y pasa a los acuíferos y a la tierra y allí, hasta que eso no se destruya, y eso depende de la vida que tenga ese producto químico, pues el calor del sol, la luz del sol los destruye, etcétera. Por eso intentan hacer pesticidas amigables, si es que se puede hablar así, pero bueno, sí. ¿Por eso se trabaja para Sí. los ríos y eso? Sí, se está trabajando mucho en pesticidas más amigables y en otras cosas, pero ya he dicho, a ver, si yo me quiero cargar a alguien, ¿cómo puede ser amigable? Si es que es muy difícil hacer algo amigable para matar a alguien, a un ser vivo, a un insecto que por mucho que nos dé la lata, pues están ahí. Pero cuando llega al río ya no podemos con él. Pues hombre, yo trabajo precisamente en temas de descontaminación de aguas y tratamos de que las depuradoras se puedan hacer con esos compuestos que van llegando al río y demás, pero es que la respuesta es muy clara. Y cuando llega al río, ¿qué hacemos? ¿Quién controla eso? Pues hay que tener cuidado, están los en el pueblo, en las ciudades, hay gente que tiene que evitar los vertidos, pero claro, si estamos autorizando echar pesticidas al campo, pues es como estar autorizando fumar. Pues es que si aquí estuvieran fumando ustedes, yo me estaría tragando todo el humo. Y claro, ¿quién controla eso? Pues todo eso significa nuevas legislaciones, más cuidado, más conciencia social, todo un montón de cosas. Pero tenemos que estar acostumbrados a tener esos pesticidas en el ambiente porque queremos comer. Yo, que se lo coman los insectos me parece bien, pero hasta cierto punto. O sea, que si quiero comer y barato, que ese es el otro problema, pues tengo que vigilar. Agricultura orgánica sí, en la medida que se pueda, sí en la medida que dé trabajo, sí en la medida que se controle y sí en la medida que alguien nos pueda demostrar que nos lo puede producir al mismo precio o que estemos dispuestos a pagar un precio mayor. O sea que no me van a ver nunca en contra de la agricultura orgánica si está bien hecha. Sí. Orgánica se refiere a ecológica. Sí, sí, es que se trabaja con... los términos son un problema siempre porque ecológica... Sí, sí. Pero la agricultura ecológica en algún momento también necesitará de pesticidas, porque si no los animalitos se lo comerán. No, pero entonces ya no es ecológica. O usamos pesticidas que no sean malos para nosotros ni para el medio ambiente. Pero es evidente, a ver, la agricultura ecológica yo la puedo hacer matando los insectos a tobas. ¿Cómo? En vez de con DDT, con el DDT. Claro, claro. Eso, claro, y lo podemos tapar y podemos hacer otras cosas. La agricultura ecológica orgánica está controlada. También hay unas reglas para trabajar con ella y si no, el alimento no se puede certificar. Vuelvo a decir lo mismo. Hay quien acepta las reglas y lo hace bien y hay quien lo hace mal. Entonces, claro, cuando yo como algo que está etiquetado como ecológico, pues vuelvo a tener que fiarme, porque si no me fío no como nada. Pero claro, ese es el problema, que habrá gente que no haga las cosas bien y me venda algo ecológico que ni lo es. Y ahí ya cada uno que decida, que cada uno investigue. Sí. A ver, mi pregunta va por otro lado. Entre tanta transformación, entre tanto cambio, entre tanto corta y pego, ¿no se han encontrado ustedes en algún momento con alguna sorpresa y algún susto de decir, mira, lo que me ha salido, esto es un riesgo, esto... Evidentemente, cuando nosotros trabajamos haciendo transgénicos en el laboratorio, sean animales, sean plantas o microorganismos, trabajamos con unos principios de seguridad. Es decir, intentamos que primero todo lo que hacemos esté en sistemas confinados, que se trabaja todo inicialmente en sistemas confinados. En sistemas confinados nosotros trabajamos con elementos de seguridad para intentar no contaminarnos nosotros, porque los trabajadores que somos nosotros ya tratamos de no generar nada que sea tóxico para nosotros. Eso tiene una reglamentación que no se la ha puesto aquí, que es una reglamentación de seguridad para el trabajador, que trabaja con productos biológicos posiblemente peligrosos. Quiere esto decir que sí, que trabajamos con cosas muy peligrosas para nuestra salud, muchas veces, y sobre todo los que trabajan en virus. Y en virus humanos, virus de SIDA o otros virus, ya se lo pueden imaginar. Y por supuesto los médicos que están trabajando todos los días en un hospital y las enfermeras son los que más riesgo tienen del planeta. Están sometidos a los peores virus y a las peores infecciones del mundo, que son las naturales y las que están en el hospital. Dicho esto, ni los médicos, ni las enfermeras, ni nosotros intentamos hacerlo en condiciones de seguridad. Todos los experimentos que pueden tener algún problema,
antes tienen que ser visados. Yo pertenezco a una comisión, que es la Comisión de Bioseguridad y Bioética del CSIC, y cuando alguien quiere hacer un experimento, antes de que se lo aprobemos, si hay un experimento de transgénesis, lo visamos. A ver, yo me puedo equivocar y el que lo haga lo puede hacer mal. Y puede haber un accidente, porque en la química y en la biología siempre... Pero ya tratamos de que no lo haya. Y por supuesto, nada de lo que se ponga en el mercado, nada de lo que se vaya a poner a medio ambiente va a tener riesgos, porque antes hay que hacer muchas pruebas en plantas en nuestros laboratorios, como quien dice, con nuestras macetillas y esas cosas, con lo cual es difícil. ¿Que pueda haberlo? Claro, pero eso es por lo que me pagan, para asumir riesgos, porque los científicos asumimos muchos riesgos. A que el descubrimiento, el final, sí, que sea una sorpresa para ustedes. Siempre es. Esto sí que es riesgo, esto sí que es... A ver, normalmente en estos experimentos no vamos buscando ninguna sorpresa, porque están bastante controlados. Pero es verdad que hacemos otros experimentos que no tienen nada que ver con esto para investigar, que van a la sorpresa, porque nosotros no sabemos, pero yo descarto todo lo que es investigación, que hacemos mucha transgénesis todos los días, hacemos bichos transgénicos para investigar, pero no están destinados ni a consumo humano, ni al campo, ni a nada. Y eso sí, todos los días nos llevamos sorpresas, si no fuera por eso yo no iría a trabajar, todos los días, eso lo hacemos todos los días, y que tienen riesgo, claro, a veces salen cosas... Claro, pero yo tengo que asumir el riesgo porque me pagan para eso. Yo trabajo con radiactividad y ya me procuro cuidar de que no me dé, pero a lo mejor, miren ustedes Marie Curie, pues al final ella no sabía nada y se murió. Pero bueno, es el riesgo que pagamos los científicos. Yo no trabajo con mucho riesgo, no se asusten que no me voy a morir de eso, pero hay otros amigos míos que sí. Trabajan en laboratorios especiales que se llaman de tipo 3, son muy bonitos, ahí en España tenemos varios, aquí en Madrid, de altísima seguridad, uno de los pocos que hay en el mundo, está al lado de Arganda. De Algete. Bueno, más preguntas, sí. Bueno, en primer lugar, luego te quisiera felicitar por una exposición tan didáctica que me ha parecido asombrosamente posible entender cuando parece que los conceptos no deben ser tan sencillos. Y una cosa que me ha sorprendido es que yo no sabía que había transgénicos que precisamente se realizaban para evitar el uso de insecticidas. Precisamente yo tenía un poco la idea justamente al contrario del uso de, por ejemplo, no lo sé si lo digo bien. Glifosato. Sí. Y eso a mí me parecía terrible, es decir, el utilizar un transgénico para que sea más resistente a un herbicida me parece una auténtica barbaridad, porque realmente si tú eso después te lo comes, tienes un riesgo mucho mayor de lo que tendría con la planta sin haber sido modificada. Por cierto, ese tipo de planta actual, o sea, de organismo modificado genéticamente, está actualmente permitido, es decir, es que no sé cuál es. La soja es lo que más se usa. Soja es lo que más se usa, no se cultiva en España ni en Europa, pero sí está autorizado para consumo. La soja, lo decía antes, la soja transgénica resistente al herbicida, lo que tiene como planta, como proteína, es una proteína que es una proteína de una bacteria. Esa proteína no es tóxica, no tiene fines tóxicos como lo tienen las de los insecticidas. Es una proteína esencialmente idéntica a la proteína de la planta. En términos químicos han cambiado algunos aminoácidos. No va a producirnos a nosotros nada especial. La única diferencia es que a la planta, cuando le llega el herbicida, la planta con la proteína normal se bloquea su metabolismo y se muere. Cuando le llega el herbicida a la planta con la proteína de la bacteria, esa bacteria no reconoce el herbicida y entonces funciona de forma natural bien y no se muere. Esa es la diferencia entre una resistente. En ese sentido, nadie cuestiona que la proteína de esa planta de colza sea peligrosa para la salud, porque es esencialmente idéntica a la de la planta original. No le pasa lo mismo que a las toxinas. Con esa planta, para entendernos, no se muere nadie, ni los insectos, ni las personas, ni nadie. El problema es que para eliminar las hierbas malas necesitamos echar al campo glifosato. El glifosato va a ir al agua, va a ir al ambiente, va a ir a otras cosas mientras no se destruya. Y por lo tanto tendremos que lavar muy bien la planta transgénica para que no haya restos de glifosato cuando nos las comamos. Pero esa proteína que tiene esa planta transgénica resistente al herbicida es una proteína, para entendernos, esencialmente idéntica a la de la planta normal. Incluso se podría haber hecho con tecnologías tradicionales. ¿De acuerdo? Es que es el tema importante. Que esas plantas, desde el punto de vista alimenticio,
no van a implicar ningún riesgo ni para ningún animalito, ni para ningún insecto, ni para nosotros, ni para nada. Están pensadas para trabajar con los herbicidas en el campo. Sí, pero el problema es si hacemos aceite a partir de esa cosa Sí. y no se lava bien esa cosa para hacerlo aceite, estamos corriendo un riesgo mucho más grave que si la colza fuera una colza que no fuera transgénica. Ninguna colza transgénica ni no transgénica se cultiva sin herbicidas y sin nada. Es decir, todo le echamos esto. El problema es que aquí hay Claro. mucho más herbicidas. El problema no es la concentración de herbicidas. No, el herbicida que se echa aquí es mucho más bajo porque precisamente como podemos controlarlo mucho mejor gracias a la transgénesis, lo que vende la multinacional es que la concentración de herbicida es más baja que la normal. Yo creo que no es verdad, ¿vale? Acepto pulpo como animal de compañía a este nivel. Lo que sí puedo decir es que ese herbicida es un poco menos tóxico que otros, que se degrada mucho más fácilmente y que se elimina mucho más fácilmente porque es más soluble. Entonces, nadie vende ni aceite, ni plantas transgénicas, ni no transgénicas, ni nada con herbicidas, ni las normales, ni las no normales, ni nada, porque sería un suicidio. Lo de la colza, aquella desnaturalizada, era un criminal que hizo otra cosa y es añadirle anilinas para hacer otras cosas. Nada que ver, no mezclemos conceptos porque entonces nos despistamos, nada que ver. Que los insecticidas, los herbicidas y tal, dañan el medio ambiente, seguro. Que si no los lavamos y nos los comemos nos dañan a nosotros, seguro. Que las plantas transgénicas resistentes a herbicida generan cambios en el entorno porque les echamos herbicidas, seguro, pero las normales también. Esto es la conclusión. ¿Más preguntas? Sí. Hay insecticidas de contacto que efectivamente lo lavas y lo puedes quitar. El tradicional que echábamos azufre para desinfectar Sí, eso. las viñas. Sí, ¿no? claro. La lavas y lo puedes quitar. Pero hay insecticidas que pasan a la savia. Esto no tendría mucho... Bueno, los venden. no tendría mucho sentido porque en la savia poco iban a hacer, pero bueno. Sí, para matar los pulgones del cerezo, Sí. te venden un producto que lo echas al suelo, riegas, lo absorben las raíces y circula por la savia y mata a los pulgones. Yo los he visto que los matan. Y eso está autorizado. Seguro que el árbol depura una parte de ese insecticida, pero algo tiene que quedar en la cereza. Ya. A ver, se supone que si uno trabaja con esos insecticidas y están autorizados, alguien ha trabajado primero para saber que eso no está en la cereza, porque evidentemente si no, no se autorizaría. Ahora mismo no sé cuál es ese insecticida, porque no me sé todos los insecticidas ni nada, pero bueno, puede suceder, pero vuelvo a insistir, ni tiene que ver con las transgénicas, ni tiene que ver, es un procedimiento natural. Entonces, tratamos en este país y en Europa de que nuestros alimentos sean lo más seguros posibles. Si alguien viera, después de usarlo, que ese insecticida, esos insecticidas químicos siempre están probados. Es decir, cuando echamos insecticidas o pesticidas al campo o a los cerezos o a lo que sea, ha habido alguien que sí se ha preocupado de ver cómo van a la planta, cómo matan, etcétera, y cómo después nos pueden repercutir en la salud, porque desde luego nadie se va a quedar, digamos, tranquilo si eso no pasara. Y además habría muchos accidentes, habría muchos problemas que no hay. ¿Que puede ocurrir que alguien se pase con los insecticidas, que alguien haga algo que no deba? Pues puede ocurrir, como el que echó la anilina a la colza, claro, y fijaron la de muertes que produjo. Pero en agricultura convencional, en agricultura, el agricultor y los que estén trabajando ya van a preocupar que sus productos no sean tóxicos y que maten evidentemente las plagas. Pero hay que tener confianza en el sistema. ¿Porque se puede evitar estos insecticidas? Pues probablemente no, porque si no hacemos agricultura ecológica y nos matamos con el dedo, a lo mejor no podemos hacer otra cosa. Entonces tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellos, a hacerlos menos tóxicos, a controlar mucho mejor lo que nos comemos y que alguien nos garantice que lo que está en el supermercado es seguro. Y para eso tenemos autoridades de consumo que están vigilando continuamente que eso sea seguro, que no se utilicen pesticidas inadecuados. Pero, a ver, a un deportista, ¿quién le impide pincharse EPO? Pues por mucho que haya controles de EPO, pues alguien va y se la pincha y le pillan, y a unos le pillan y a otros no. Y si hay alguien que quiera hacer un daño, pues alguno podrá hacerlo, pero tenemos que tener confianza de que esos sistemas están lo más controlados posibles y que los productos químicos que se autorizan ya se procura que estén controlados. Que es verdad que algunos al tiempo, fijaros el caso del DDT,
que lo autorizaron y luego se desautorizó. Ahora tenemos otros problemas por no tener DDT en el campo, pero bueno, esto ya es otra historia. Que nos podemos equivocar, es verdad, y hay que reconocerlo. Por eso hay que estar vigilantes siempre. Aunque se haya autorizado algo, hay que irlo siguiendo, controlando y viendo cómo va, si es GRAS o no es GRAS con el tiempo. Y esto es mi conclusión. Hay que seguir confiando en las instituciones y hay que pedirles que ellos trabajen para nosotros y nos produzcan alimentos y sistemas más seguros y nos garanticen lo que yo llamo seguridad alimentaria en todo su concepto. Bueno, si os parece vamos a ir cortando. La última, bueno. Es que pasa por el todo ya. Bueno, Que el personal que aquí acaba la semana. yo se la cuento en privado. Queríamos agradecer, como siempre, a José Luis su tiempo, una persona de prestigio y el cariño científico que él tiene, pues viene aquí, se entretiene 2 horas más lo que le haya llevado, preparar la charla, venir de forma, por supuesto, gratuita, desinteresada, a responder todas estas preguntas que tenemos, que como el debate ha puesto de manifiesto que nos preocupan más otras muchas cosas de las que no éramos ni conscientes, ¿no? Que comemos todos los días, que los propios transgénicos que comemos mucho menos, ¿no? Pues un poco por la falta de conocimiento que siempre tenemos. Así que, bueno, gracias infinitas por venir a aclararnos todas estas cuestiones y te vamos a dar el diploma de la universidad. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias.